Suscríbete a la Panterita. Saludos a todos. ¿Sorprendió lo de Nacional? Por la forma en que jugó y cómo ganó, sí. O sea, yo esperaba un partido mucho más peleado, pero la forma en que se paró Nacional ya me pareció algo muy bueno. Era dar un paso hacia adelante porque fue un equipo que no se encerró atrás. Si vamos a una cuestión de el hecho de haber clasificado, no. Porque acá ya en Asunción demostró lo suyo. Sí. No se puede ignorar que es lo que tienen los grandes de Sudamérica. Voy a decir Nacional Medellín y sin importar su presente, como que impone un respeto. Pero lo que mostró acá y lo que mostró allá, Nacional es el justo ganador. Capaz, el global de 4-0 puede sonar abultado, exagerado. Pero ayer, Dani, podría ser más grande la diferencia. Pero no, es que justamente, y también ahí quiero colocar el contexto local. Vos sabés que los de Nacional Medellín ni salieron a la cancha a hacer el calentamiento. O sea, para dimensionar, porque yo veía las banderas gigantes que habían llevado, ustedes están matando Nacional, hubo gente que se fue de negro. Porque uno dice, claro, perdiendo el tema del abucheo puede ser dentro de todo comprensible. Pero yo veía y había reportes que ni para el calentamiento. ¿Vos sabés lo que significa que vos no salgas a tu estadio, que está con toda la afición, porque tenés miedo de tu afición? Y eso fue lo que ocurrió. Para entender también ese contexto, pero muy meritorio lo de Nacional, realmente ahora, y con esto garantiza fútbol internacional en este semestre. Te digo Nacional, es su apellido, su nombre, y veía que está de 20 equipos en el puesto 16 en el campeonato local, lo cual habla un poquito de un arranque realmente muy desalentador. Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Ariel, a Dani, a Fabio. A los 70 minutos la gente comenzó a abandonar el estadio. No solo eso, en el gol de Velasco muchos aplaudieron, el gol de Velasco también. Terrible el momento que... ¿Y la bandera que llevaron? La bandera de ustedes están matando Nacional, una bandera gigante habían llevado. Realmente el Atlético Nacional de Medellín, un grande de América, está en crisis. Y Pablo Repeto va a ser su técnico. Y Repeto está para agarrar a cualquier morón deportivo. Pero dice que va a ser el director técnico que mejor pago será en el fútbol colombiano. Sí, podría ser. Es campeón de... O sea, quieras o no, entre lo de la Sudamericana y aquella Libertadores. Pero voy nomás, o sea, entender el contexto de un grande en crisis, pero lo de Nacional es muy meritorio. Porque Nacional se metió como Paraguay 4. Y qué pena lo de Santiago Rojas, porque en los dos goles... Es que él... Vos sabés que puse su nombre. Se equivocó. O sea, claro, puse su nombre en el él fue tendencia, él fue el más criticado ayer. Vos sabés cómo le pegaban. Santiago Rojas 2, Atlético Nacional 0. Sí. Muchas palabras de calibre pesado utilizaron contra Rojas. Sí, no, totalmente. El gusto de estar en contacto con el presidente del Club Olimpia, Miguel Cardona. Presidente, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo el equipo? Bien, excelente. Te escucho un poquito bajo, presidente. Y ahí me copias. Bien, esa es la voz de Miguel Cardona, la que yo conozco. A ver. Ahí sí, claro y potente. Me pongo acá el audífono para escuchar mejor, mi querido Bruno. Bueno, mira, anillo al dedo. Estábamos hablando de la crisis que está sufriendo un grande de América y ni hablar de lo que es el mercado, porque el mercado colombiano es mucho más grande que nosotros, ¿verdad? Vive una crisis, pero terrible. Sus jugadores no salieron a hacer el trabajo precompetitivo por temor a que la gente le comience a tirar cosas o le sirve. Se retiraron a los 70 minutos, pusieron una bandera donde decía están matando a Atlético Nacional. Después contábamos que a los 70 minutos la gente se retiró. Después aplaudieron el tercer gol de Nacional de Paraguay, ¿verdad? O sea, ahora cambia de técnico de nuevo, se va justamente un conocido nuestro, Nicolás Repeto. Pablo Repeto, que estuvo en Olimpia. Y preguntarte, presidente, porque Atlético Nacional de Colombia es uno de los grandes de América también, ¿verdad? Y es otro mercado, pero ¿cómo capear la situación? Porque también está en crisis económica, crisis futbolística, ahí se suma todo, ¿verdad? Y un poco... Cuando entras en eso, Bruno,
entras en la rueda donde todo se te complica. Eso es muy complicado, realmente vos entras en un círculo vicioso, como le dices. Las deudas te van comiendo, no tenés para pagar, tenés que hacer inclusive llamar alguna vez hasta convocatoria. Todo eso ocurre y puede ocurrir en un club. El club es una empresa finalmente. Si no entendemos que el club es una empresa, a la larga todos, el modelo, para mí el modelo es complicado y está complicado y va a seguir estando complicado. Pero se tiene que hacer un análisis profundo, ya lo dijo varias veces, ya lo vimos diciendo el año pasado, que hay que analizar todo el tema del fútbol, ver cómo los clubes puedan ser cada vez más sostenibles, y porque el fútbol se necesita de ingreso económico, no hay otra. Los jugadores, que son finalmente los artistas, viven de su sueldo, y para atraer a los mejores artistas necesitan mayor cantidad de recursos para ser competitivos. Pero cuando ya entras con problemas financieros, ya tenés el otro y se va complicando, y tenés que agarrar y tomar el timón y capear y luchar y ponerte duro cuando tenés que poner duro, y a veces dar 2 pasos adelante, 1 para atrás. Es un equilibrio muy complicado. El fútbol es parecido a una empresa, pero no es una empresa, no tiene los mismos códigos que la empresa. Sí. Tiene factores diferentes que si vos querés también manejar como una empresa, no funciona. No funciona. Entonces tiene que ser un equilibrio, tenés que ser un equilibrio. En lo financiero tenés que ser como una empresa, pero en lo deportivo hay otros factores que son diferentes. Para mí, tenés que usar 2 cosas. En lo deportivo es un arte donde hay demasiadas variables incontrolables, donde tener el factor de los jugadores, donde tener el factor del técnico, donde tener el factor del arbitraje, donde tener el factor del VAR, donde tener el factor de la suerte. Si la pelota pega en el poste y entra adentro, es un éxito. Si pega, sale afuera, sos lo peor. Entonces es un tema delicado. Mira, yo Atlético Nacional conocí, estuve el año pasado. Detrás de él hay un grupo económico muy fuerte, que es los dueños de Postobón. Están entre los 6 o más ricos de Colombia, pero evidentemente está habiendo una crisis que van a tener que superar y que no queda otra, ¿verdad? No es fácil. Ese tema, cuando te vas hacia atrás, te empezás a enredar, se te complica todo y salir después cuesta muchísimo. Don Miguel, ¿las circunstancias te pusieron como presidente de Olimpia o fue Ariel te saluda. Un objetivo? Ariel Marco te habla, don Miguel. ¿O fue un objetivo, algo soñado, algo planteado? La verdad, yo siempre digo las circunstancias. A veces nosotros no somos dueños de nuestro destino. Nosotros estamos en un lugar y ahí vos tenés que tomar, o sea, a veces las cosas se dan de una manera que son difíciles de explicar. Uno entré para una tarea para ser vicepresidente, después un problema, salió el presidente, me quedé yo como vicepresidente primero, después hubo problema con el presidente y me llevó la vida a asumir el Club Olimpia, y fui así capeando esto. La verdad que fui capeando y fui llevando con mucho esfuerzo humano, con mucho sacrificio, con mucha confianza de mi equipo directivo, que me dio absoluta confianza, a quien le agradezco siempre públicamente eso, y que dejaron porque en los momentos difíciles hay que tomar decisiones a veces rápidas, no tenés mucho tiempo, hay decisiones que son muy fuertes y muy duras, y donde tu equipo tiene que confiar en vos, o tener que tener la autoridad moral para tomar decisiones y tener que irte y negociar con los acreedores y pedirle forma de pago, hablar con los bancos, hablar con cada uno de los casos FIFA que eran deudas internacionales. Se luchó mucho, pero yo siempre digo, hay un gran esfuerzo humano, hicimos un gran esfuerzo humano. Yo también tengo que ser justo y si algo aprendí de esto, de que tengo que dar testimonio de que Dios estuvo a nuestro lado. Yo soy una persona creyente y Dios nos dio muchas manos en momentos muy difíciles, donde ya no sabíamos qué puerta tocar, dónde abrir. Ya abríamos una, tocamos, abría otra puerta, buscamos, conseguíamos un sponsor, abría, entraba un banco, hacía algo, si no buscamos aportantes, buscamos creatividad. La verdad que fueron muy intensos. Entonces también hubo mucho esfuerzo humano, hicimos un trabajo, pero también ahí tuvimos mucha mano, una ayuda de Dios en todo esto. Ese es uno de los análisis
que dije, ¿para qué fui presidente del Olimpia? Yo fui presidente primero porque mi padre me había pedido una misión, tenía algo que pendiente, no planifiqué eso para llegar. Pero el segundo, ¿para qué? Que aprendí es para dar testimonio de que siempre estuvimos ayudados, que nunca estuvimos solos. Como siempre, y eso uso hasta con mis jugadores antes de los partidos, claro, ustedes no están solos. Ustedes representan, ustedes están luchando contra varias adversidades, y si salen las adversidades, por algo te pone ese tipo de prueba, porque ustedes pueden. Y así fuimos llevando y capeando lo financiero, lo deportivo, luchando contra todo, ¿verdad? La verdad que luchamos mucho, pero contento de que creo que hoy el club está en otra situación, de que estamos en otra instancia, de que el club ha sabido salir de una crisis muy profunda que podía efectivamente Olimpia llegar a estar en la D inclusive. Si ustedes se acuerdan, las primeras entrevistas que me decían eran un escándalo. Estamos con qué pasaba con cayó la sanción, cayó de 19 sanciones FIFA tuvimos que levantar en 14 meses. 19, imagínense lo que es. Tuvimos que destinar $10.5 millones solamente en levantar las sanciones FIFA y teníamos un plantel que se le debía 9 meses. Fue muy duro, muy complicado eso, pero gracias a Dios y gracias a un diálogo siempre firme, siempre equilibrado, diciendo esto se puede, esto no se puede, esto sí, esto no. Llegó a que hoy tengamos un club que casi bajó más de $30 millones de deudas que no están cubiertas. Hoy la deuda del club que no están cubiertas ya bajó a $38 millones, pero que además de haber bajado, están ya calzadas a mediano y largo plazo. Este año prácticamente queremos un año de gracia de todas las deudas y tenemos unos bonos y bueno, sobre todo eso fuimos navegando, fue una lucha titánica, porque no solamente eso, nosotros no somos un club normal. A veces vos llegás en un momento y no podíamos contratar como otros jugadores, donde vos podés planificar con tiempo, decir, yo necesito esto, empezar ya a hablar 2 o 3 meses antes, firmar un preacuerdo, porque le decís, ¿cómo si no levantás FIFA? Entonces, si no le pones una cláusula que diga, condicionado a que pueda levantar FIFA, ¿quién quiere firmarte así un contrato? Nadie. Y de esa manera fuimos trabajando y contra todas esas adversidades. Creo que hemos hecho un trabajo fuerte, serio, pero que, como digo, a veces no todo es, tuvimos mucha suerte y mucho apoyo de Dios en presidente, todo ese análisis. Presidente, sé que van a estar los números, lógicamente, en el balance, pero también sé que sos una persona que tenés muy buena memoria, sos muy ordenado, manejás números a diario. Así, mal y pronto, Miguel Cardona el sábado entrega la presidencia del Club Olimpia. Él recibió con cuánto de deuda y con cuánto está entregando el sábado. La deuda que habíamos recibido más o menos estaba cerca de $72 millones. Yo te tengo que convertir en dólares. 72 millones de dólares. Y 70 y pilón estaba más o menos con intereses, con todo eso, sí, estaban no calzados. Que lo que hicimos, fuimos calzando, fuimos trabajando, fuimos dándole, conseguíamos un contrato de sponsor, le decíamos, mira, tener esto, aplicar este contrato a esa deuda, esto ya no va a manejar el club. Bueno, en algún momento dado, lo que yo sé es lo usual, de cuando vos tenés este tipo de sponsor, agarrás y gastás más, y compras más. Lo que hicimos es, esto fue meter en una cuenta, en un contrato fiduciario que ya está disponible para que el club se aplique a deuda. Y eso va a cancelar deudas, no hay otro que, entonces de esa manera lo fuimos haciendo. Los ingresos también, nosotros cuando tomamos el club, el primer año, para hacer un recuento, en el 2020 la pérdida fue de 68.400 millones. En el 2021 la pérdida fue de 152.580 millones. En el 2022, donde ya empezamos con una serie de restricciones, cambios, la utilidad fue de 11.830. Y este año, del 2023, se terminó hace 2 días el balance con la auditoría, con todo, hay una utilidad de 33.000 millones de guaraníes.
Esta utilidad no significa que esa plata hoy esté en el club, lo que significa que hubieron más ingresos que egresos y que se fueron aplicando para bajar deuda, porque el mayor cáncer que tiene los Olimpia son las deudas, porque no solamente es la deuda, son los intereses que te generan al año. Eso te come muchísimo. Entonces nuestro objetivo era bajar intereses, bajar deuda, reestructurar, mandar a mediano y largo plazo. Usamos herramientas diferentes financieras como los bonos. Con esto fuimos ganando tiempo también. Le decíamos, dame tu cheque, toma un bono, dame tu cheque, toma un bono, dame, y tu bono va a vencer, va a cobrar intereses, va a cobrar en 3, 4, 5, 6 años. O sea, hoy está un club que tiene esa deuda, pero que está reestructurada, digamos, ¿verdad? Sí. Pero igual... O sea, de 72 millones y monedas, el sábado, ¿a cuánto, en cuánto entregas? En 38 millones de dólares son las deudas que aún no hemos cubierto. Pero 38 sí, o sea, estamos, a ver, casi un 50%, casi un 50% se ha bajado a nivel de sí, o sea, compromiso. 34 millones de dólares. 33 efectivamente, porque el 71 era la deuda. Ah, o sea, 33 millones de es dólares. muchísimo dinero. Realmente es increíble. Yo sinceramente te digo, te soy muy honesto, cuando asumiste la presidencia, yo dije, este señor está loco. No sé qué va a pasar porque Olimpia estaba endeudado, estaba para irse a la B, hablando en serio, a la B, pero futbolísticamente. No es por el término que usan los chicos hoy que te dicen, te fuiste a la B, o te vas a ir a la B, o me fui a la B. No, Olimpia estaba para irse a la B, para intermedia. Ya una quiebra financiera, muy posiblemente, eso era ya había. O sea, y la verdad que yo te repito, hicimos mucho, trabajamos mucho, buscamos mucha creatividad, logramos sponsors muy importantes, nos pusimos duros, hay contratos de sponsor que la negociación duró más de 8 meses, porque hicimos el Olimpia Vale, y bueno, fuimos haciendo todo esto, la verdad que contento con eso, contento con el apoyo de todos los sponsors que creyeron en nosotros, contento con el apoyo de mucha gente, tocamos todas las puertas que había, no había otra manera, y bajar los gastos, y también hemos ido cumpliendo con el plantel durante más de 20 y pico meses, fuimos pagando los salarios con un atraso de 1 a 2 meses máximo, siempre estamos diciendo esto se puede, esto está así, y lo fuimos, pero Olimpia sigue teniendo un desafío muy grande. Mantener el Olimpia significa $1 millón por mes, que en el año significa 12 millones. Fuera de la deuda hay que generar 12 millones de dólares. Y ahí es el desafío que tenemos todos y que tenemos que seguir ayudándoles. Todavía sigue siendo muy complicado y va a ser complicado. Entonces, todos los limpitas tenemos que ir a pagar nuestra cuota, buscar la creatividad, seguir trabajando, seguir pensando cómo ayudar al club, porque la carga de ese flujo mensual es muy pesada. Presidente, para no perder mucho tiempo, quiero hacer un ping-pong contigo, si me permitís. ¿Cómo no? Adelante. El arbitraje paraguayo. Y mira, yo sigo con mucha inquietud, con muchas cosas que me molestan y que veo que no nos miden con la misma vara muchas veces, entonces me molesta, pero que no podemos encontrar discutir cuando no ganás y salís y decís este hizo el árbitro, pero es unánime que hay cosas, no puede ser que haya esté equivocado de esta manera aquí, y en otros casos no se equivoca como se equivocan con nosotros, o que sean tan rigurosos con nosotros con pequeños detalles donde no notas la diferencia, porque paran la jugada o te complican o te crean tiros libres cerca de tu área en forma permanente. Son temas muy finos que nos sentimos a veces afectados. Yo la verdad con mucha rabia. O sea, te vas de la presidencia con rabia y con el gusto de que no se es justo con Olimpia. Así mismo, yo creo que no. Bueno, está bien. No siento eso. No siento que hayan sido justos. El arquero Espínola, su suegro ayer nos habló y directamente nos dijo, Chiqui Arce le mintió a Espínola. Espínola se fue y le dijo, Chiqui, tengo oferta de Brasil, una oferta que me cambia la vida económicamente, si el club acepta yo me quiero, y Chiqui le dijo, quédate. Y está muy molesto
según lo que está diciendo el suegro, ¿verdad? Y Espínola quiere salir a fin de año. Es más, nos dijo, el Inter de Brasil quiere, en junio, el Inter de Brasil quiere comprar el 100% del pase. Si Olimpia está de acuerdo, Espínola quiere salir en junio. Mira, mi querido Bruno, con la transparencia que siempre fui y que trato de no decir acá, un presidente administra muchas necesidades humanas. Y tiene que escuchar todas las necesidades humanas, pero tiene que velar por los intereses de su club, poniendo siempre al club adelante, pero tratando de que sea un modelo que ganar, que gane el jugador y que gane el club, siempre y cuando las condiciones sean lógicas e inteligentes. Nosotros tuvimos un contacto al inicio del año por un interés, pero que no nos llenó absolutamente, eran sumas que para nosotros no cerraban absolutamente para un arquero del Olimpia y de la selección paraguaya. El día que traigan una oferta seria, concreta, donde nosotros jamás vamos a ponernos parte del fútbol de esta industria, es poder vender a tus jugadores, porque con eso te permite bajar tu deuda y seguir pagando. Esa oferta, entonces, presidente, esa oferta por Espínola era un monto irrisorio, se puede decir, o era un monto que no le llenaba al Olimpia. 3.5 billones, dijo ayer el suegro de que Godoy Cruz estaba gestionando. No, para nosotros no vino ninguna oferta que muestre dónde está explicada. No existe. Lo que yo sé es que hubo en un momento a 1,5 millones. Y mire, yo te soy sincero, no hay vuelta, no hay nada de eso, no existe nada por escrito. Entonces no hay nada, entonces, o sea, no, en ese momento no fue nada escrito, si me acá está una oferta, esto, no hay nada de eso, no hay, o sea, no existe. Correcto. Si ahora me traen una oferta de $3,5 millones, que diga así para los Olimpia, 3 millones de Juan Espínola, en minutos vamos a conseguir el consenso de la directiva para que se vaya Juan Espínola. No existe eso, o sea, estamos hablando de una utopía o de una cosa donde no es cierto. Bueno, más claro agua. Paiva, ¿lo vendiste, crees, en el momento exacto? No caminaba en Olimpia. ¿Qué pasaba con este muchacho? ¿Se bloqueaba? ¿Qué pasó con él? Gran jugador, condiciones técnicas muy buenas, pero no terminaba en las prácticas, vos veías, y realmente era impresionante. O sea, era cualquier técnico o sea, el reflejo del partido es lo que vos estás viendo en la práctica. Entonces en la práctica vos ves cómo tendría que ser el resultado del partido. Y en las prácticas funcionaba muy bien, pero en los partidos no le salían las cosas. Por eso te pregunté, ¿se bloqueaba él? Y no sé qué había, pero no terminó nunca de lograr lo que la esperanza que tenían. No, mira, de todos los técnicos, todos le querían poner y todos le ponían a él, porque tenía condiciones, tiene condiciones técnicas extraordinarias. Es más, con este dinero que vino de Paiva ahora, con ese préstamo hemos adquirido el otro 50% de Paiva. Y tenemos la ilusión de que Paiva funcione allá y que sea un buen negocio para la Olimpia, porque creo que en otro lugar va a funcionar y va a andar. Acá estaba bloqueado, no le salían las cosas como esperábamos todos, esa es la realidad. Es un gran jugador, un joven que tiene futuro y que Dios quiera, es una apuesta a la Olimpia. Fíjate que hemos apostado con ese préstamo comprar y que ojalá le vaya bien en Chile. ¿Pudieron abonar a Independiente de Campo Grande ya por el zaguero central Mateo Gamarra? Ya se llegó a un acuerdo hace, creo que 3 días. Ya. Mira vos, hace 3 días. Y que, o sea, las partes están satisfechas, hubo acuerdo Olimpia Independiente. Hubo acuerdo entre las partes. Otro de los últimos incendios que apagaste. Independiente, porque hay una parte porque recién en abril se cobra, entonces... de Mateo, no es que ahora ya hemos cobrado todo lo de Mateo, entonces le tuvimos la paciencia y le agradezco también a ellos como a varios, como siempre a varios, le digo, señor, aguanten, vamos a cumplir en el momento. Pero acá la noticia es que hace 3 días arribaste a un acuerdo, Olimpia arribó con tu gestión a un arreglo con la gente Independiente.
Bueno, Le agradezco la paciencia a la gente independiente. Siguiente pregunta, presidente, haciendo el ping-pong. Robert Harrison. Adelante. Robert Harrison. ¿Cómo? Robert Harrison. Sí. Un amigo ayer me hizo una despedida. La verdad que a mí y a otros dos presidentes que se están yendo, al de Tacuarí, que es Jorge Cáceres, y al de Sol América, Gianni, y ayer hizo en su casa una recepción, una despedida, nos entregó una placa, habló de cada uno, y la verdad que un amigo con el cual tenemos, como siempre, ¿verdad? En el fútbol pues siempre hay momentos que cada uno defiende sus partes, y bueno, yo soy pasional y me pongo duro con el tema del arbitraje, pero siempre como caballero y en la mesa y de frente y como hombre, como tiene que ser, a veces un mano a mano y no públicamente. Entonces eso así se construye. Yo creo que las críticas o las cosas nos decimos de frente en la mesa. Y nunca nada por la radio, nunca nada de eso. O sea, cada uno él está en una posición muy complicada. Él es prácticamente el árbitro de todos los partidos, pues siempre le puteamos cuando no estamos de acuerdo con algún árbitro. Le escribimos, le digo qué pasó con esto, y bueno, y así. Sí. Cada uno tiene su postura, pero siempre dentro de un ambiente de amistad y de construcción, y encima tratando nosotros siempre también de ayudar a la selección paraguaya, porque todos tenemos la albirroja, todos queremos que nuestra selección le vaya bien, darle los jugadores, todos los jugadores que podemos, porque si anda bien la selección, nuestros jugadores se valorizan más y el fútbol crece. Tenemos que crear un modelo ganar, donde mejore el fútbol paraguayo, y que con eso nuestros jugadores valen más. Es la vidriera más grande que tenemos nosotros. Fuera las campeonatos internacionales, la vidriera más grande es un jugador que juega en la selección. Entonces nuestra selección tiene que andar bien, y eso nos da mucha imagen, y se crea todo un círculo virtuoso. Anda bien la selección, se vende mejor los jugadores, ganamos todo, se vuelve más competitivo. Y todos queremos, cuando juega la selección albirroja, hacemos un asadito con mi familia, con todo. Cuando gana la selección albirroja, festejamos, nos ponemos, cuando pierde nos ponemos todos nerviosos, de bajonea. Yo creo que así siente el pueblo paraguayo. Así que hoy Robert está encabezando el fútbol paraguayo, y nosotros estamos ayudando siempre desde el lugar que tenemos, con nuestro granito de arena, con este jugador, con esto, con lo que sea. A veces le digo, no me lleve más jugadores porque tengo este partido, pero bueno, se negocia. Así es transparente, como llamemos, así es transparente. Pero bueno, bien, como amigo. Julio César Cáceres. Sí. Un gran técnico que tuvimos, que nos dio mucha alegría, que hemos construido cosas grandes, luchamos juntos, adversidades, en todo, en la cancha, en el ómnibus, en los vestuarios, como el fútbol, ¿verdad? Con los momentos buenos y con los momentos malos, con los sinsabores que uno a veces tiene. Y el fútbol es así, es muy dinámico. En un momento donde nadie ya le pedían toda la cabeza, yo lo sostuve contra viento y marea y aguanté toda la tormenta. Y estábamos mal, y después empezamos a ganar, encontró el equipo y ganamos los 10 partidos, y ¡pam! ¡Bum! ¡Bum! Salimos campeones, ayudamos cada uno de los que podía, con la parte emocional, estando cerca. Después nos empezamos a enredar, pero nos empezamos a enredar otra vez al comienzo del año, perdimos una copa, perdimos lo otro y no nos salieron bien, y no estaban andando bien las cosas. Y yo como presidente, soy un presidente me considero muy presente, Bruno. Estoy en las prácticas, estoy en los viajes, estoy en el ómnibus, siento lo que pasa, le escucho a la gente, le escucho a mi directiva, le escucho a los jugadores. Y con la mezcla de todo eso, un presidente va tomando las decisiones que le parece mejor en ese momento. Entonces vos tomás la decisión y hacer las cosas que tenés que hacer. Hasta ahora tengo muy buena relación, y siempre también una persona que quería al club, una gloria al club, al cliente le vamos a cuidar. Pero que cumplió un ciclo para mí en ese momento. ¿Lo ves dirigiendo a Cerro Porteño? ¿Cómo? ¿Lo ves dirigiendo a Cerro Porteño? Y no sé qué decirte, mira, esto pues al final, y te repito, yo soy muy respetuoso del trabajo. Las personas viven de esto y se van al súper y pagan la cuota de su colegio con esto.
Entonces, ellos son profesionales del fútbol, donde tengan una buena oferta, tal cosa, y ellos decidirán cada uno. Hay algunos que van a decir que sí, otros que no. No puedo opinar sobre eso, pero yo sí te puedo opinar de que el ser humano necesita recursos y a veces vos lo que buscas es la mejor calidad de vida de tu gente, de tu familia. Entonces, pero al final, cada uno tiene, yo no puedo opinar de esto, es muy particular ese tema. Pero decime la verdad, ¿te dolería ver a él sentado en el banco de Cerro Porteño? ¿O te molestaría? ¿Qué te generaría extrañeza? Cualquier gloria del Olimpia, cualquiera que dirija un equipo de Cerro Porteño me va a molestar un poco, me va a picar cualquiera gloria. O sea, los olimpistas, y yo soy un olimpista muy acérrimo y muy cerrado en mi análisis, pero te repito, vuelvo a entender las necesidades humanas. Y la necesidad humana vos tenés que poner eso o darle lo mejor pasar a tu familia, y cada uno decidirá después. Martín Palermo, ¿por qué Martín Palermo? Mira, toda la historia de los cambios en mi técnico siempre tuvieron un porqué. Cuando, mi querido, ya te expliqué, cuando apuntamos a la parte internacional, después Dima no nos salió con Diego, después vino Chiqui apostando al local, no nos salieron las cosas locales como queríamos, y queríamos sobre todo tener también algo. Mira, yo repito, le escucho mucho al gente olimpista, al pueblo olimpista. Al olimpista le gusta un sistema de juego que es tener 9 de área y con profundidad y con presencia, y si es posible 9 áreas. Cuando tuvimos la charla con Martín Palermo, le preguntamos su metodología de trabajo, su sistema de fútbol, y lo que nos dijo, la verdad, que ahí mismo queríamos firmar contrato. Le gusta el fútbol vertical, le gusta el directo con áreas, 9 áreas grandes, queremos de esta manera. Y nos dijo una gran cosa también: yo quiero irme al Olimpia. Entonces eso dijimos, demasiado rápido, cuando se dan las cosas, y bueno, optamos en ese momento, y la persona que confiamos, y después, aparte de ser porque es una persona que ganó muchas cosas, Bruno, 8 torneos internacionales, fue un liderazgo. El fútbol, aparte de la conducción técnica, vos serás un líder en el cual los jugadores crean. Y en ese momento nos pareció que esta es la persona adecuada para que los jugadores crean en una persona así. Y después nos demostró también su calidad humana cuando entra, le saluda, va a la vida, empezó a conocer. Ya te das cuenta que tiene esa habilidad humana, porque un técnico no es solamente le da, o por lo menos lo que al futbolista paraguayo pretenden, no es solamente las enseñanzas metodológicas del trabajo en el campo, sino que también qué tipo de liderazgo humano tienen, porque al final quienes entran a la cancha son los jugadores, y ellos tienen quien creer en esta persona, y consideramos que Martín tiene esa cualidad. Coto Nogués, mira, que te voy a ser honesto, te voy a ser honesto, ¿querés que te diga la verdad? Sí, lo que quiera. A mí mucha gente me habla, donde me bajo me habla, me dice, ¿por qué Coto Nogués? Este muchacho está preparado, no va a explotar Olimpia, ¿por qué Pio Cardona se va? ¿Por qué Cardona se va ahora? ¿Por qué él? O sea, a ver, me da la impresión, y lo digo con mucho respeto porque yo lo conozco desde hace años a Coto Nogués. A Rodrigo lo conozco, somos contemporáneos primero. Lo conozco, imagínate, para que vos tengas una idea de la época en la que yo salía de fiesta, soltero, joven, cuando Feises estaba sobre Brasilia, y Quique, su papá, Luicho estaba ahí sentado, y nos íbamos a tomar unos tragos. O sea, lo conozco a él desde hace demasiado tiempo, pero te quiero transmitir esto en función a el cargo, no a la persona. No estoy hablando de la persona, pero esa duda que está teniendo en estos momentos el hincha del Olimpia, presidente. Y tendré que me hiciste 2 preguntas: ¿por qué te va y por qué Coto Nogués? Me permití desarrollar las 2.
Sí, no, claro, es que una va con la... Porque me dicen, pues, ¿por qué se va el pelado? Me dicen. Con todo respeto te lo digo. Sí mismo. No, lógico. Yo te voy a decir, este es un tema que yo lo vengo analizando hace más de 6 meses, 8 meses, ¿verdad? Que yo sabía que venía a mi asamblea, que yo sé que estaba ya con no las mismas energías, porque ahí te voy a decir el porqué, y te da 3 porqués, y después por qué cosa. Vos vas a tener que tener 110% de tu tiempo en el Olimpia, y tenés que tener una energía incansable, mañana, tarde y noche, por el teléfono, a la mañana, a la tarde, a la noche, sábado, domingo, te llama una mamá de una inferior, que por qué mi hijo pasó esto, que por qué el otro te llama, esto no para nunca. Entonces, vos no es que tenés una pelea diaria, tenés 10 peleas diarias. Y vos o cualquier ser humano donde vos tenés 10 peleas diarias, te vas cansando, te vas quitando la energía. Y acá tenés que ser creativo, tenés que estar buscando, tocando puertas sin parar. Yo particularmente en ese tema la energía no tenía la misma energía en este momento. Porque creo que me merezco un descanso. Después porque dije también, porque hay cosas que son filosóficas. Un presidente tiene que venir a servir, no a mandar. Yo creo que se puede demostrar que uno puede venir, servir un tiempo y después volver a una vida normal y te puede ir a la cancha y entrar otra vez como era antes, te va a la preferencia, como lo volvían a hacer, pero ya le diste tu granito de arena. Y ese ejemplo que hay que dejar también. Que vos puedes venir a ayudar a tu club, haciendo bien las cosas y después volver a tu vida, te va otra vez como hincha y le putea a los jugadores, a lo mejor le putea también a algunos directivos en su momento, y esto así funciona. ¿Y por qué también? Porque todas las instituciones tienen que crecer, porque es sano rotar. No importa, aunque vos hayas hecho todo eso, bueno, y la gloria después va a recaer en otro, y seguramente sí. Pero presidente, ¿qué pasa? Supongamos que pase, que haya un quilombo en el Olimpia, futbolísticamente, las cuestiones económicas, empiece a explotar, Rodrigo es joven, no pueda manejar, no tenga la cintura que vos tuviste en su momento, que tenés. ¿Qué va a pasar con Olimpia? Déjame terminar entonces. Sí, vos tenés, y no te voy a decir, bueno, que vos tenés que estar, esto es una lucha permanente contra tu ego. Vos estás en una forma permanente peleando que este tema así, que no te pone al personaje. Tenés que ver un esquema, alguien que vos decís, necesitamos seriedad, necesitamos equilibrio, necesitamos este tipo de cosas. Y encontré, y lo vine, mi tesorero es, hace cuánto tiempo vengo, en los momentos más difíciles se sentaba conmigo, los sábados, los domingos, las decisiones, cambio de técnico, traer jugadores, todo eso lo fui haciendo junto con él. Todo lo fuimos analizando, muchísimas cosas. Y encontré una persona que es olimpista de raza, deja todo. Cuando tiene un problema de algo, tal cosa, me digo que y deja todo, igual venía a sentarse conmigo a pensar y a trabajar. Y me cansaba yo de mostrar las planillas financieras, esto es el Olimpia por esta hoja ruta, vamos, y él estaba siempre conmigo. Y una persona que es una persona humilde de corazón, que no le va a comer el personaje, que es honesto, olimpista, raza cabal, y que le ama a su club y que viene de una familia que ya viene luchando por el fútbol hace años. Tiene el apellido, tiene todas esas cualidades. Creativo, porque está en el mundo de la creación de cosas. Del espectáculo. espectáculo. No traía lo que trae gente, genera, entonces tiene un montón de cosas que para mí son los atributos que una persona me da, creo que me da a mí la tranquilidad que él puede ser la persona y me dio para que el Olimpia continúe por una línea por la que estamos navegando para que esto Olimpia continúe en este camino. Juan José Zapac. Y una persona, un amigo, una persona que inclusive compartimos años atrás en la playa en Brasil, nos encontramos, nos apreciamos, una buena persona, la verdad que una persona que está luchando muchísimo por su club, muchísimo está luchando. Creo que a veces son injustos con él, porque esto es muy pesado, esto es una carga tremenda de un desgaste, vos metes tu tiempo, tu energía, tu dinero, sacrificas tu familia, y igual te putean todo, pues bueno, siempre el hincha tiene razón porque quiere ganar, y la verdad que una persona que lo que él, y lo digo a mucha gente, a muchos periodistas, le están a Juan José no le están valorando en su medida, no le están valorando en su medida, lo que él está luchando por ese club es muy grande, muy fuerte. Estos clubes Olimpia y Cerro te trituran la energía, el tiempo,
se comen muchas cosas y a veces no se dan las cosas porque los resultados deportivos no dependen de muchas cosas también. Y, Presidente, es una persona a quien aprecio y que es un gran dirigente. ¿Quién es Volpe, uno de los vicepresidentes del Olimpia? ¿Quién es? Decímelo en 15 segundos. ¿Quién es Volpe para que la gente lo conozca? Porque él es el vicepresidente primero. Es una persona que fue presidente de la Unión Industrial del Paraguay, una persona que sabe lidiar con muchas cosas, porque para ser presidente de un gremio de tremenda fuerza, y tenés que saber, porque el fútbol también es política, el fútbol es finanzas, deporte, porque en el fondo es un tipo de política, pero política deportiva. Tenés que saber lidiar, tenés que saber aguantar muchas cosas, y yo creo que él tiene el señoraje para darle lo que el seniority que necesita el Olimpia para ya representar al Olimpia en algunas negociaciones. Y es una persona que ya estuvo, que ya sufrió mucho, porque la vida con los años te hacen sufrir, te dan sabiduría. Jairo Yambay, ¿quién es? El vicepresidente segundo. Jairo sí que está creo que desde los 20 años está en el Olimpia, hace más de 10 años que está trabajando en el Olimpia, luchando, va de un lugar al otro, va a ser presidente del básquet, estuvo como directivo, siempre está inquieto, es una persona que tiene suficiente inteligencia para crear cosas y que yo creo que tiene mucho futuro en la dirigencia del Olimpia. ¿Fue un error venderlo a Ramón Sosa si tenés que hacer un mea culpa, presidente? Mira, voy a ser muy sincero. Porque yo tengo una información. Yo tengo una información. Hace 2 días estuvimos hablando en la última reunión de directiva, nos reíamos. Bueno, ya a esta altura ya mirando de una manera más relajada, perspectiva es otra la perspectiva. Sí. Vos sabés que Ramón lo que estaba sufriendo en Paraguay. Vos sabés que Ramón no jugaba ni en el equipo suplente. Vos sabés que Ramón a veces entrenaba ahí lateralmente y me decía, presidente, no juego, copresidente. Y le digo, papá, aguanta, no va a llegar tu oportunidad. Pues yo hablo con todos, Bruno, yo hablo con los titulares, hablo con los suplentes, entonces ahí, ya va a llegar tu oportunidad, pues presidente, no me salen las cosas, no estoy teniendo, no me tienen en cuenta. Bueno, pues normalmente el que no juega todos se quejan, Bruno. Entonces, sí, normal. Como presidente a veces tengo que darle un soporte psicológico. Aguantando, papá, ya te va a llegar la oportunidad. Bueno, no le tenían en cuenta, no le estaba ahí, en el equipo suplente, no estaba muchas veces. Y yo tenía información del equipo de psicología que él estaba con lo que decía, está medio decaído, este muchacho está mal, me tengo que ayudarle, no está bien, tenemos que hacer. Y bueno, sobre eso fuimos navegando. Y después vinieron las ofertas, yo me puse duro, casi 2 meses. Si revisar los audios, 45 días no puse a que se le venda. A pesar que no estaba funcionando, a pesar de tal cosa que no estaba jugando, no puse. Pero después la cosa ves por cuánto se le vendió dame una cifra, ¿qué pensás? A un jugador no estaba jugando con 20 años, era. Si vos hacer por el 100%, fue una venta de cerca de $3,5 millones. Porque por el 50% cobramos $1.750.000. ¿Cobraron cuánto? ¿1.750.000? Porque limpiamos 750 que debíamos de él, que había pagado 100.000 nomás de su compra. Tuvimos que limpiar 750.000 y recibimos $1.000.000. Si vos teníamos el 50% nomás nuestro. O sea, ¿sabes por qué? Recibió... Sí. ¿Sabes por qué te hago lo que pasa es que hoy es el jugador más desequilibrante del fútbol argentino. Y te voy a leer la portada del diario Olé, ahora me está marcando Federico Arias. De Micheli piensa el equipo y sabe que en Talleres está Ramón Sosa, alguien que le gusta y lo puede complicar. O sea, rechazaron ofertas de él ya cercanos a los 15 millones. Dice que, perdón, saludo para el presidente también, dice que le va a poner una marca personal. Bueno. Dice, el jugador que podría entrar para marcar a una figura del fútbol argentino. Mira lo que es. Mandó a un jugador a hacer una marca personal a Ramón Sosa. Bueno, y yo por eso no quiero equivocarme, porque a mí una fuente me dijo, mira, Bruno, una fuente que me merece confianza, que no voy a dar el nombre jamás. Nunca voy a dar el nombre.
Ajá. Me dijo que ustedes le preguntaron a alguien, Mm. Ramón Sosa, y la respuesta de esta persona fue no vale. En guaraní, no anda. Así no vamos a dejar, presidente. Si vos querés contestar... Obviamente cuando vamos a tomar decisiones, yo siempre hablo con todos, ¿verdad? Analizo, escucho, y obviamente tengo el equipo también que en ese momento estaban administrando la parte deportiva, ¿verdad? Pero obviamente a pesar de eso, ahora te decía al revés, Bruno, por lo que vos me contás, no es que a mí me pone muy contento, porque que esta persona, porque el fútbol, nosotros somos una herramienta, las instituciones, para que la persona pueda tener éxito y que le vaya bien en la vida. Esa es una de las misiones mayores que tenemos nosotros como directivos. Y te voy a decir una cosa que me dijo Derly González, porque a través de los años aprendí también alguna cosa, escuchando, hablando mucho con mi presidente. Vos sabés que cada uno tiene su lugar en el mundo y tiene el lugar donde funciona. Ah, qué interesante, le dije. Le pregunté por algún jugador que no era por él, por otro. Cada uno tiene un lugar donde encuentra su lugar y tiene su lugar en el mundo. Y con esa simple palabra, ¿cuánto me resumió? Yo estoy feliz que le vaya bien a Ramón y que esté el fútbol paraguayo como fútbol que esté así explotando. En su momento en Olimpia no estaba andando y no jugaba. Y le vendimos, te repito, si vos haces el 100%, $3,5 millones de dólares, un jugador de 20 años que no estaba siendo tenido en cuenta. Chiqui Arce, ya te pregunté. No me preguntaste. Chiqui Arce, ¿qué pasó con el presidente? Y mira, procuramos, trabajamos, una persona que yo estaba muy cercana a él, muy allegado con él, compartíamos cosas en la villa, trabajó, hizo todo lo que podía, pero realmente, el resumen de sus palabras finales, porque terminamos, mi primera el presidente me dio un abrazo, porque siempre me trataste como uno más con nosotros, como tiene que ser, no como un jefe, alguien, sino que siempre me trataste mano a mano, pero no nos salieron las cosas, presidente, no nos salieron. Me da hasta vergüenza, así, pero no nos salieron las cosas como queríamos. En el fútbol a veces me salieron las cosas. Tenían todas las herramientas y no salieron las cosas. Algo muy importante, presidente, para ir cerrando la nota, agradeciéndote el tiempo. Sí, tema de la renovación de Derlis González. Vos ya trabajaste con Coto Nogués, hablaron con Derlis, le están proponiendo una renovación de contrato. Con Derly creo que vengo hablando hace 6 meses y de repente paramos y después hablamos y vamos a encontrarnos siempre. Yo ya le dije, para mí Derly es un gran jugador, Olimpia tiene un interés en él, y por más que te parezca increíble, hoy me voy a reunir otra vez con él, porque hoy me voy a reunir con mi querido Derly. Tenemos un trato, te diría, paternalista, demasiado bueno con él. Y ojalá que se den las cosas. Obviamente, siempre en estas cosas, todas las partes tienen que ceder algo, ¿no? Pero es un jugador que nos interesa y que vamos a luchar, pero que Olimpia tiene su presupuesto. Así funciona eso. Hay que ser serio siempre en todo, pero un jugador valioso, muy valioso para la Olimpia. Porque hoy me preguntó un tema de costoso. No, para mí es valioso. Sobre eso vamos a trabajar y vamos a procurar encontrar. Estas son negociaciones que nunca paran. Y yo como presidente... Pero él te dijo... Hasta el último día, hasta el sábado, que esa es mi asamblea, no voy acá a trabajar. Pero él te dijo que le da prioridad a Olimpia siempre. Yo creo que le da prioridad absoluta a la Olimpia. ¿Cuántos años de contrato le ofreciste? No, pero eso ya me está preguntando detalles. Y decime antes de irte, hermano querido, si después te va y cuando más vamos a hablar. Me quita mi negociación, no puedo. No, espera, ¿cuánto 3 años lo ofreciste? Entre 4 paredes, mano a mano, eso no se puede contar, mi querido. Bueno, decime más o menos, entre 2 a 3 años lo ofreciste. Queremos contar mucho tiempo con Derly. Queremos contar con mucho tiempo con Bueno, Derly. entonces se entiende. Pueden ser 2 a 3 años. Vamos a hacer lo humanamente posible, pero siempre
dentro de la política de seriedad que hemos manejado desde que hemos tomado, no hacer ninguna locura. Perfecto. Siempre dentro de esa política. Perfecto. Entonces, quieren contar con largo tiempo con él. Te reuniste con él, se reunieron hace 6 meses, te reunís de nuevo con él hoy. Él da prioridad al Olimpia. Quiero hacerte la siguiente consulta y confirmarme, porque a veces el fútbol es injusto y se va un técnico y se va porque no se dieron las cosas, no se dieron los resultados. Hablábamos recién de Chiqui. Pero Diego Aguirre llegó a decirte en algún momento, presidente, cuidalo a este muchacho porque esta es la próxima venta grande que van a hacer ustedes. Y no se equivocó. Me llegó así por 2 jugadores o 3 jugadores. A ver, contame por favor, te pido. Eso no te puedo contar, ya querés saber, ya sabes. No, pero yo ya sé el nombre de uno, que no se equivocó el hombre, o sea que es mérito de él, y se fue sin que le salga bien las cosas. Pero te marcó un jugador. Mateo Gamarra, ¿verdad? ¿Qué te dijo de Mateo Gamarra? Que este es un jugador muy valioso, está para jugar en cualquier lado. Este presidente va a ganar muy, porque él siempre está preocupado, increíble lo de Diego. Su visión es siempre que el Olimpia pueda vender jugadores. Siempre está preocupado por eso. Cuidarlo. Joven tiene un futuro. No tanto. Yo tenía idea. Cada jugador escucho siempre. Y no se equivocó, dos o tres que siguen estando, que él lo considera muy valioso. Pero cada técnico, otra vez, uno tiene su teoría, su posición. El fútbol pues no es matemático, es relativo. Cada uno tiene su teoría y bueno, al técnico le gusta más un jugador que otro, le mete, entonces todo es tan dinámico esto. Pero siempre buscamos la perfección y ir mejorando día a día, por eso tomamos decisiones. A veces somos como humanos que somos, también podemos cometer errores. Siempre es normal. ¿De qué se trata el fútbol? De que las decisiones que tomen tus errores sean lo menos posible. Presidente, pero que va a cometer errores, siempre va a cometer errores. Presidente, ¿cuántos casos quedan en FIFA? 3 o 4 son, 3 o 4. ¿Serían los casos de? Polenta, el bendito Polenta que tenemos que luchar por mucho. Polenta. Tenemos a Agustina Ley y otro Laco Sport se llama. ¿Y con cuánto agarraron? ¿Con cuánto agarraron? No, menos, había 16, 17 casos. Bueno, 17 y te estás yendo con 3. Con 3. La deuda era 13, 14 millones de dólares a la deuda que queda total con FIFA. ¿Quién dijiste, presidente, salió entrecortado? Polenta, después. Agustina Lee, Laco Sporza, ¿no? Que teníamos ahí. Agustina Lee, el central. Sí. ¿Y después? Laco Sport se llama, un representante de Cuero y de Tabaré Viudes. De Cuero y Tabaré Viudes. Por la comisión de eso, por eso se están viendo. Presidente, imaginariamente, si hubiera estado abierto ahora el mercado de pase, Olimpia está para fichar, o sea, que hubiese fichado. Quiero decir con esto si llegó o no una nueva sanción sobre Olimpia. No, Olimpia está libre hoy de poder fichar al que quiera. Porque se filtró la información de que... No, pero esa es la información. Que está este caso, que es una sanción que viene por la acumulación de cosas que nosotros ya hemos apelado a la FIFA. Y que que es una pelea donde nosotros vamos a ver los jurídicos demostrando que estamos teniendo buena conducta y de que queremos que esto no se quede sin efecto. Estos son luchas permanentes, nunca, pero esto no... pero ahora te quiero decir, también ahora estamos terminando con muchos jugadores que nosotros hemos hecho un gran un cambio del plantel, 9 jugadores han ido al plantel y hemos traído 12 jugadores, y de estos 9 que jugadores están hace años, estamos logrando prácticamente sin contingencias legales. Todo eso es una gestión muy grande que hay detrás de todo esto. Con esto, presidente, entonces es posible que se arrastre hasta el próximo mercado de pase este estado de cosas y que Olimpia eventualmente pudiera contratar de vuelta.
y vamos a luchar. No sabemos, lo viste que acá nadie sabe cuándo te puede caer la sanción FIFA, no es que nosotros controlamos. Con estas sanciones que cuando cae te dice tenés que cerrar la ventana y te da un paso para abrir. Nadie sabe cuándo va a caer, pero sabemos que tenemos, pero que se han reducido muchísimo. Han reducido muchísimo, pero vamos a luchar, como siempre, el Olimpia. Presidente, Comenzando la nota, muchos milagros hemos tenido, hay que seguir creyendo en grandes. Vamos a seguir luchando. Parsajuk Sí. es comunitario, buen porte físico. ¿Qué crees, qué augurás con este muchacho? ¿Crees que es el delantero que hace mucho no está apareciendo en Olimpia? Tiene un potencial extraordinario. Puede ser la venta más importante de ustedes. ¿Qué augurás vos, crees, por lo menos? Te voy a decir lo que le dije antes del clásico en el vestuario. Por ejemplo, le hablé a cada uno de mis jugadores antes del clásico. Lo que le dije, Kevin, hay mucha esperanza en vos. La gente cree mucho en vos, porque yo sé que presiona eso, Bruno. Pero vos olvidate de la gente. Relajate, disfrutá del partido y te van a salir las cosas. Entró y metió el gol contra Cerro. Y tenemos mucha esperanza en él, pero en esto hay que ir cauto, paso a paso, con cuidado. Un chico joven, tiene mucha carrera todavía que hacer. Tiene todas las condiciones. Ojalá tengamos la capacidad de cuidarlo como hay que cuidar a una promesa. Marco Trovato. Ya dije que ese tema no quiero hablar. Historia pasada, vamos. ¿Por qué te irrita tanto su nombre? ¿No querés hablar de él? Pasada, no, ya terminó, ya yo no hablo de él ni ningún otro tema, no vale la pena. Historia pasada. Pues ni un adjetivo, ni un título luego no tenés para Élpico. No, historia pasada, no tengo nada. Bueno, está bien. Presidente, Dani te saluda, Dani. Saludo y... ¿Cómo estás, Dani? Todo bien. ¿Cómo estás, Dani? Bien. ¿Qué rol vas a cumplir desde el próximo lunes? Porque Coto nos decía que va a ser fundamental tu presencia, más con el conocimiento. Creo que a eso también te refería de lo que es el fútbol, que financieramente se debería manejar como empresa. Sabes que un club y más con las características de Olimpia, no con esos aspectos deportivos. Pero ¿qué rol va a cumplir Miguel Cardona desde la próxima semana en Olimpia? Y mira, no hay un rol específico. Yo soy un past president. Acá hay un equipo nuevo, joven, que tienen que tener su espacio, que tienen que crecer, donde yo ya le dije, yo me voy a ir apagando hasta mediáticamente, ustedes son los que van a estar. Yo como presidente tengo que dar un paso al costado en esto, pero las veces que me necesiten, voy a estar con toda la información que necesiten, con todo mi tiempo, porque yo lo único que quiero es que el Olimpia, cuando me vaya los domingos, gane su partido. Y para hacer eso, donde yo pueda poner mi grano de arena, lo voy a hacer. Pero no tengo una función específica, no tengo todavía nada específico. Le dije, necesito descansar unos días, vamos a hacer esto, cuenten conmigo, yo no le voy a abandonar a Olimpia, siempre voy a estar ayudándole a mi querido Olimpia, pero no tenemos nada específico. Para cerrar, presidente. Consejo anciano. La gerucia le llamaban en Roma, los gerontos, los viejos que se reunían y se iban los jóvenes y le pedían consejos. Los emperadores inclusive se iban y la gerucia se le llamaba, entonces le decían el consejo de los ancianos. Le preguntaba sobre este tema, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué que en me la tribu dicen? guaraní también se tiene el consejo de ancianos. ¿Y cómo es eso? Son respetables porque son los que tienen la sabiduría. Caraiguazú, ¿cómo le decían antes? Caraiguazú, sí. Y el consejo de Pero ancianos... de Roma, yo te estaba hablando de Roma. No, pues yo te decía también que en nuestra propia cultura existe el consejo de ancianos. El cacique. Porque se respeta... Porque nuestros caciques ahora le traen acá a invadir plazas. La experiencia y la sabiduría, porque el tiempo da sabiduría. Bueno, presidente... Entonces vas a ser un consejero, mirá que queda la grabación, consejero. No sé qué me pone nervioso este Ariel, complicado, presidente. Ay,
No, es de tu línea, te aviso. Tu línea deportiva, te estoy diciendo, de tu club, por eso. Pero así no vamos a hacer. Ariel, seguí con eso y paga tu cuota, lo único que te pido. ¿Quién que te haya pagado tu cuota? Dice. Lo único que seguí con eso y paga tu cuota, Ariel, lo único que ¿Dónde? ¿Qué te pasa, presidente? A lo mejor acá saltó algo, a lo mejor Mira lo tenemos que me una... Che, ¿cómo se llama? Los emprendimientos privados de Ariel. No, ¿cómo se llama? Los papers, ¿cómo se llama? Panamá Papers, no sabía. Me dejó totalmente de Usaisera. Presidente, permitime... toda la base de datos, quién está al día y quién no está al día, así que paguen la cuota. ¡Epa! Déjate como socio del Olimpia. Saque. Marcelo Recanate, para ir cerrando y después te quiero decir algo. Marcelo Recanate dijo que él lo ve a Pratto como un exjugador y después dijo, si voy a votar el sábado, voto por que se cambie el nombre de Osvaldo Domínguez, el estadio. Y le pregunté, ¿por qué no te presentaste? Y me dijo, mi mamá, doña Kitty, 82 años, me dijo, no te presentes. No te quiero más ver angustiado. Y que respetó lo que su mamá le pidió. Ajá. Y mira, Marcelo es una persona que yo lo quiero mucho, lo aprecio mucho. Nos dio mucha alegría en el Olimpia cuando asumió que veníamos en una época tan difícil, tan complicada, agarró como dice, y nos dio alegría. La verdad que yo me acuerdo de eso y me quedé grabado. 10 años después le dio un título al Olimpia. Sí, por eso, me dio una gran alegría como Olimpita, entonces siempre me voy a estar agradecido y me pone muy contento. Y en el tema del fútbol, de los jugadores y todo eso, eso es lo lindo del fútbol. No hay una matemática perfecta y cada uno tiene una visión y una teoría y todos somos técnicos. Entonces no hay nadie. Él dijo una cosa de Lucas Pratto y bueno, pero también dijo después, ojalá que me haga callar Lucas Pratto. O sea, tiene la ilusión también de que la haga callar. Y esto es así nomás. No hay una fórmula exacta pero yo confío mucho en lo que pueda hacer Lucas Pratto, que es un jugador extraordinario, es un líder nato en los entrenamientos, en las prácticas, en la cancha. A veces está de 9, está en el medio campo, está defendiendo de central, a veces está de 6. La verdad, es extraordinario. La verdad que... Yo te digo, estoy gratamente sorprendido, pero vos sabés que le entiendo a Recanate porque él piensa a largo plazo. Y lo que él piensa como que realmente puedo decir, no, yo estaría contradiciéndome porque yo siempre suelo decir, hay que hacer jugar jóvenes, preparar los jóvenes. En Europa están jugando cada vez más jóvenes. Liverpool, la otra vez en la Premier puso 6 jugadores promedio de 21 años. Ahora FA Cup, ayer jugaron, no sé, 8 jugadores, uno tenía 17, otro 18 años. Esa es la corriente del fútbol mundial. Y el que no quiere entender eso está complicado. Pero en el caso de Pratto, vos tenés uno que es experimentado, que viene y que no es exjugador, porque realmente está demostrando que tiene una jerarquía. Yo no sé si va a seguir así, si va a ser campeón, va a ser goleador, no sé qué va a pasar. Pero hoy vos me preguntás Pratto y yo estoy gratamente sorprendido de él. Tremendo jugador, tremenda persona. Pero te digo que Olimpia, de todo lo que me dijiste, Olimpia está en el mismo camino, aunque no le guste decir, Olimpia está en el camino correcto. El promedio de edad Olimpia, si vos mirás lo que juegan, tienen 20, 21 años, fíjate lo que es el promedio. Nuestro promedio de edad creo que está a 24, pero 6, 7 jugadores tienen 20, 21 años. Y yo creo que el fútbol bueno es la combinación de experiencia con juventud. Tenés que tener, porque ese jugador con experiencia le hace jugar mejor al joven, le da más seguridad y le valoriza al jugador. Vos no podés poner todos jóvenes. Yo por lo menos la columna vertebral tengo que tener gente de experiencia y al lado de ellos jóvenes porque le hacen jugar mejor, se sienten tranquilos, les enseñan durante el partido. Para mí esa es la combinación perfecta, pero el promedio de edad Olimpia, cuando yo tomé el club era 31.4, ahora estamos en 26.3. O sea, nuestro promedio de edad bajó una barbaridad. Presidente, para cerrar te quiero decir algo y lo hago a título personal, no sé si los compañeros van a compartir, cada quien tiene su opinión, pero yo quiero felicitarte públicamente
porque asumiste la presidencia del club en un momento muy, muy complicado. Creo que con campeonatos que ganaste, con el otro campeonato que es el más difícil, el campeonato económico, estabas hablando de 16, 17 demandas, hoy tenés 3, de 72 a 30 y pico de millones de dólares. Esto no es fácil. Y si me apretás, te digo, te vas en el momento exacto, seguramente la gente se va a recordar en algún momento de vos, estoy seguro que eso va a pasar, pero así como somos críticos de gestiones o de decisiones que toman ustedes los dirigentes, los jugadores, nosotros también los periodistas estamos expuestos a las críticas a diario, y eso es normal, es natural, hay que saber entender este juego, o si no, dedícate a otra cosa. Pero permitime a título personal decirte que tuviste mucho coraje, mucha valentía, y que ganaste más de lo que mucha gente pensó. Ganaste mucho más de lo que la gente pensó. Entonces me parece que eso es, a título personal, me parece que es importante que se destaque en esta charla que estamos teniendo, una de las últimas seguramente, porque después hablaremos cómo vas a ser ya un hombre, decías vos, asesor, tipo en la época de los romanos y compañía. Entonces hay que reconocer y más cuando un presidente está en el día a día y está las 24 horas pendiente del club, y esto me consta, y te agradezco públicamente también, porque si te he escrito, por ejemplo, a las 11 de la noche me contestaste, si te escribí a la mañana me contestaste, siempre, creo que con toda la prensa fuiste así, no hiciste tampoco distingo con respecto a quién es quién, o si fulano es más que fulano, no, respondiendo siempre, o sea que ese presidente activo que uno nota que está alerta hasta porque bien podían ni siquiera a contestar a los periodistas, y eso denotaba que realmente vos estabas en modo on fire, enchufado en el club. Entonces quiero decirte esto finalmente, felicidades por la gestión que realizaste en el Club Olimpia. Gracias, Bruno, la verdad que te agradezco muchísimo tus palabras, me pone muy contento. La verdad que esto fue una semana de muchas emociones, porque estuve despedida el lunes, despedida el martes, ayer otra vez, hoy me voy a despedir en mi plantel. Y al final yo creo que eso se trata la vida, dejar un legado de que hiciste algo, que luchaste, y que creo que me pusiste un granito de arena para mejorar en algo tu querido Club Olimpia. Y te agradezco por tus palabras, porque realmente las aprecio y las guardaré permanentemente, mi querido Bruno. Agradezco y siempre a las órdenes, siempre tratando de donde necesiten o yo pueda dar una mano, ahí voy a estar. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos ustedes, siempre se portaron bien y ustedes hacen una tarea muy importante, la comunicación en el tema del deporte, como cualquier cosa en el país, es demasiado importante, hay que saber comunicar, hay que hablar, es una de las labores más ingratas desde el tema del periodismo, porque tiene que decir las cosas, que criticar, pero la crítica no es mala, la crítica hay que saber tomarla, hay que construir, y te obliga a hacer mejor las cosas. Entonces uno no puede tomar eso, al contrario, tiene que decir, bueno, a veces hay que comerse unos sapos, que es normal, pero sobre eso uno va aprendiendo y va tomando medidas y aprendiendo examen final en formato de mañana que vino. Palabra más que agradecimiento que ustedes. Un abrazo, presidente, éxitos. Un abrazo. Gracias, muy amable, muy gentil. El presidente Miguel Cardona, dejando el cargo, el sábado lo hace oficial, entrega una de las últimas entrevistas entonces con él en carácter de presidente de la institución franjeada. Miguel Cardona en las 7:30 AM. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Atención, todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farm Oliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más. Con todas las formas de pago, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farm Oliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farm Oliva. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. En Juanma. Petrosur, carga nafta activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y Forza nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Sí, escuchaste bien, activa 92 a 6.150 y Forza 96 a 7.500 guaraníes el litro. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. En el Cacique te esperamos para que aproveches nuestros super descuentos mayoristas comprando desde 2 o 3 unidades. En el Cacique ya accedes a importantes descuentos. En Luque, Areguá y en Itagua, el Cacique si te conviene. Celebra el mes del amor dándole el gusto a esa persona especial con pollos Don Juan, chorizos con queso, fiambre, chorizo parrillero y mucho más. Te esperamos en todas nuestras sucursales o llamanos al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Vuelta a clases con Solar Banco. Préstamos personales para que a los chicos no les falte nada. Por cada préstamo te llevas una mochila de regalo. Promoción válida solo en sucursales Solar durante febrero o hasta agotar stock. Llama al asterisco 76527 o escribí al WhatsApp 218-8000 con Solar Banco. Sí se puede. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear la mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juego de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @Cuadernos Avon PY. Avon, calidad que une generaciones. Hacelo diferente con Dinelco. Ahora también podés usar el QR de Dinelco desde la app de Visión. Si sos cliente de Visión Banco, podés pagar y realizar extracciones con QR en POS y ATMs de la red Dinelco. Accede a pagos digitales sin restricciones con la red Dinelco. Hacelo diferente. Taiga te lleva de vuelta a clases con mochilas de regalo. Aprovechando estas ofertas en motos, la 110 2G a cuotas de 245.000 guaraníes, la Ibiza 125 a cuotas de 299.000 y la Arizona 150 cuotas de 399.000 guaraníes. No te quedes atrás. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Experimenta la innovación con la Ford Victory por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visitanos en el showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para hacer tu test drive. Ford, ready for more. Muy particular, la próxima semana Nacional tiene que jugar de local ante Palestino. Y si hoy Trinidense gana, se arma también se va a armar otro. Para la divisional va a ser un dolor de cabeza si Trinidense hoy clasifica. Ya tiene un dolor de cabeza con lo de Nacional. Pero ese no es el tema. Esto en función a la programación, a lo que vos estabas diciendo. De la Copa... Pero ese no es el tema. Disculpame que te interrumpa abruptamente. No, lo que decía Fabio. Si vamos a una cuestión, queremos que todos los equipos paraguayos vayan. Fabio. Un detalle nomás, hermano. Ariel salió, no sé ya dónde está. Nico, sentate, Nico. Ponete como...
lo de socio, ¿cuál es la cuota que paga? Se preocupó por lo que dijo Cardona. En serio, no. Que capaz que alguien ahí para nombre de Ariel, pobrecito, le haya hecho socio de los Olimpia. Mira si eso se llega a filtrar. ¿Cuántos cerritas se van a desilusionar? Bueno, no, el tema es el siguiente, hermano querido. Fabricio Peralta convocado por Daniel Garnero a la selección mayor para el partido contra Rusia. ¿Qué opinan? Bien. El Pitbull, no, en serio, discúlpame, sí, Edgar. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Insecticidas voladores en aerosol Knockout, exclusiva fórmula que elimina rápidamente todo tipo de insectos y sobre todo los mosquitos, transmisores del dengue, zika y chikungunya. Insecticidas Knockout, alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. Con el sello de garantía base. Vení a comprar en Bristol. Aprovecha y arma tu combo enamorados en este mes de febrero con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Aprovecha esta super oferta: Speaker JBL Flip 6 más vaso Coleman, ahora solo 17 cuotas de 79.000. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000 llamándola al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés una línea prepaga, duplicamos los gigas de tus packs. Tenés un plan en tu celular, duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971 100.000. 12:45. Gracias, Nico. Gracias. No, lo de el Pitbull Peralta. Y merecidamente. Llamarle a Juanma, por favor, sí, urgente. Merecidamente va a ser convocado. Porque, mañana partidazo, Cerro Guaraní, hermano. Muy bien lo de Cardona, todo, pero Cerro. Está Juanma. Y poner a la música de Cerro, vamos a compensar vos, Quique. Poné, será. Que escuchamos la cantidad de gente de Cerro, no. Amor, odio, amor, así, esto. Una relación medio rara. No, y el cerrista me suele decir a mí: yo no te aguanto, me dice. Pero te escucho. Y bueno, ¿por qué vos te reí, Ariel, cuando...? Y ahí Cerrita me dice: está bien, no importa, uno parece que sos limpita. Para mí que vos sos limpita. Yo te escucho y por eso no te iba a hablar de relación odio-amor. Pues no, yo primero pensé que por Ariel, el tema de la entrevista... Ariel, mi ídolo. Yo primero pensé que por la entrevista, pero... como bien marcaste, o sea, meritaba porque era la última entrevista con el presidente de la Olimpia. Sí. Yo pensé que, pero el tema del amor-odio es por el... Claro, no, es que una hora Olimpia, hermano, de Cerro, vamos, el club más popular de la República. Mirá si hay una entrevista de, no sé, Juan José Zapac, última entrevista como presidente de Cerro. Te voy a decir... Creo que va a ser, no más de una hora va a ser. Te voy a decir, claro. Juan José Zapac, el día que gane la presidencia, ojalá hable con nosotros. Una hora y media. Por eso. Mucho. El día que yo me retire del periodismo, ese día yo voy a contar de qué cruce. ¿Qué pasa? No. ¿Qué te reías? ¿Qué hace falta? No, poner la música. Vas a contar. No fue con ese sentido, no fue. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844, sanatorio
Laboratorio San Sebastián desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Volver a ser los que nos gustan, los que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores ni molestias. Es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. En Sueño Lar, celebramos el Día de los Enamorados todo el mes de febrero. Con tus compras en productos nacionales tenés hasta 45% de descuento en Somieres Living y muebles nacionales, más 10 cuotas sin intereses y podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueño Lar. Llegó una edición especial de descuentos reales a Farmacias Catedral. Hoy jueves 29, último día, te esperamos con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en froticaonline.com. Bueno, lo de Fabricio Peralta. Yo creo que una vez le postulamos cuando hablamos acá con Pablo Rosso. Dijimos que algunos ya pedían pista para la mayor. Y entre ellos estaba Fabricio. Yo creo que cuando, es más, después nos bajan de un tiro cuando entre Pablo Rosso y el propio Robert Harrison explicaban lo complejo que es el tema del calendario. Pero si fuese un mundo ideal y uno podría llevar jugadores hasta la Copa América, yo creo que Fabricio pide pista en esto de las selecciones. Yo creo que lo de Peralta, porque Peralta es uno de los pocos que se fue siendo titular indiscutido de su equipo de primera. Porque vos agarrás el equipo, Ángel González no era titular, Alan Núñez no era titular, Gilberto Flores fue cedido, Ronaldo de Jesús no era titular, Rivas había sido cedido, ya se fue a Nacional. Después tenía Wilder que se turnaba, Fabricio titular, Diego Gómez titular, después era Iván Leguizamón del fútbol extranjero, Marcelo Pérez y Enzo González. O sea, él se fue como jugador titular de Cerro. Puede poner que jugó más que Enzo Marcelo Fernández. Claro, tiene razón. Fernández jugó más. Entonces yo creo que desde el lado de... Porque una convocatoria de este tipo suele tener dos aristas. La del premio o la de utilizar inmediatamente. Yo creo que la del premio no hay discusión. Y si vamos a una cuestión de utilización, tanto se habló de lo de Diego Gómez, ¿dónde está? Bueno, Fabricio mismo. Entonces yo creo que del plano local, y ya que tanto dijeron que Garnero y San Martín estuvieron todo el tiempo en Venezuela viendo, si estuvieron todo el tiempo, más allá de lo que se debatió con el tema de la capitanía en Cerro, yo creo que habrán visto que se trata de alguien con carácter, con personalidad, y futbolísticamente vieron todo lo que vimos. Dani, es un jugador distinto al resto de los volantes que tenemos, hay que decir, él juega de otra manera. Es un buen jugador. Es buen jugador, sin dudas. Está bien que se lo convoque. Gracias, Tomás, me está enviando Bean Sports. Estoy pronunciando bien, ¿verdad? Porque es W-I-N. Beans. Win Sport. Es W-I-N. W-I-N. Win Sport. Cuando oíste Win, yo pensé que hablaba de la cadena de Qatar. Sí. No, pero entonces esa es B con B larga. Sí, B-E-I-N. Esta es Win. Win Sports. Esa es la de Colombia, ¿verdad? Los colombianos. Okay, sí. Dice, Santiago Rojas habló y dijo: es una lástima el momento que estamos viviendo. No le encontramos la vuelta. Me hago responsable del primer gol. Es una lástima porque pensé que estaba bien ubicado. Santiago Rojas, arquero de Nacional de Medellín. Se hace responsable.
Creo que él no fue responsable Pero solamente del primer No, gol. no, pero hay Ya me veces... imagino que pero, Dani, vamos a aplaudirle porque hay veces que Bruno. el arquero no dice nada o le culpa al compañero. Él tuvo... Le recrimina al compañero, le hace gesto al compañero. Yo conozco un arquero que en este campeonato le entraron goles de todos los colores, que siempre le hacía responsable en el gesto a su compañero. Pero- no voy a decir nombre porque después se enoja, ¿verdad? No, pero en Gol- este- de No, novela, no, pero en este pero él caso, siempre le hace yo te responsable a su aseguro que compañero. sí, así Él nunca es. asume que él es el problema. No, pero en este caso, si así nomás declaró, te aseguro que la gente de Nacional de Medellín se va a estar más caliente con Rojas. ¿Y Ahí está, por ahí qué? está, ahí Porque está no la reconoce el segundo. Ahí está, ¿cómo va a ahí decir? está. El segundo es peor. El segundo es peor. sí. El segundo es peor porque Yo él creo se le que cae. si Bueno, fuera pero este es Bruno, un fragmento, a lo mejor Sí, en la continuidad de la entrevista. esta es la que dio a Winner. Pero está bien dar la y no- cara en medio del error. y No, no, por pero eso. Está muy bien. Yo Vos creo sabés que que fuera se Ariel suma- Vamos por la fuera- nota completa, si podemos conseguir, Wilson. Sí, ponerle que sea un arquero que vino de afuera a Olimpia o a Cerro. Sí. Vamos a poner una óptica nosotros, Sí. periodistas de Medellín. Sí. ¿Qué tenemos diciendo de él? Ah, Claro, no, que no de hecho, tiene de- mucho... Porque de el todo. gol acá también, El gol que Y le ha vos sacado sabés Duarte que también, el, él le regala todo el palo. comentarista que estaba, que es En colombiano. tiempo real lo que Sí. más viralizaban era, Le- era Aquiles Rojas con la camiseta Sí, nacional. Claro, él salió Bueno, a chicar pero acá, que dé sí, la sí, cara, muchacho. Es de Vamos del valiente. arquero, dale. Es de valiente. Eso nomás. Es de valiente Gracias, en sí, medio siempre del, fue, siempre fue. en medio de la derrota, Siempre en medio de una frustración, No, siempre fue al frente, aparecer ¿no? ante las cámaras. Está bien Pero eso. digo nomás que Está está bien, jugando claro. quizá en el club más importante de su carrera. Sí. Y qué mal le fue, porque la otra vez ya cambió de técnico nacional. Pero vos sabés que no termina termina ahí, Federico, porque arrastra un montón de cosas. Vos sabés que arrastra una expulsión en el campeonato. Y en el campeonato ¿Cierto? está mal Nacional. Contra Millonarios fue expulsado. Y Nacional está, repito, de 20 equipos está en el puesto 16. Por eso. Así está en la tabla. Y para más, el dueño, está Juanma, muchachos, los dueños del Atlético Nacional son los más poderosos, las 5 familias más poderosas económicamente hablando de Colombia. Son los dueños de Postobón, que sería como la gaseosa, La la gaseosa más más vendida, importante, sí. ¿verdad? En Colombia. O sea, ahí no es problema de dinero, no sé. Hubo una ¿eh? época donde el torneo colombiano se Postobón. llamaba así. Postobón. Claro. Sí. Ahora agarró ya otra, ¿verdad? Pero Sí. Tenemos el audio, me está diciendo el Ángel propio Elian. Cardona, cuando ¿Eh? vos le recordaste lo de Nacional de Medellín, porque arrancamos el programa hablando de la gran gesta de nuestro Nacional, que no entraron ni a calentar, las banderas negras, y a Cardona mismo le habrá generado muchos recuerdos, porque él en el 22 elimina a Nacional allí, y en el 23 le gana el grupo a Nacional, acá 3-0 y allá el empate con el gol de Bruera, o sea... por eso, y el propio presidente de la Olimpia decía, no, ellos son dueños de la Postobón, para saber lo que significa la crisis, pero yo creo que acá el hecho de que él dé la cara me parece que es plausible, pero el enfoque cuando dice, yo me hago cargo del primer gol, Pero vamos a ahí, escuchar eso. completo. A lo Por mejor eso, Nico habló del segundo gol, porque la captura es de una sola mención, porque la entrevista no creo que haya sido solamente esa parte. Edgar, dame una poco 5 y vamos a la nota. Y está Juan Macerro, hermano. El Pitbull mayor ya es. Su primera convocatoria, ¿verdad? Sí, La la mayor mayor sí. sí, la mayor sí. Convocado a la selección mayor Peralta, Fabricio Peralta, para el partido contra Rusia. Vamos, Edgar, y escuchamos al Kili Rojas. A ver. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Disfruta de un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con hierba mate Indega para
Pantano Limón. Es momento de que volvió el torneo local y volvió la pasión, la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py y encontrar la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Vení a Arete y salí diciendo ya voy a. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta para tus celebraciones. Te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo bondiola, el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extens Ionic purificará cada suspiro y el swing sway te envolverá en una brisa helada desde 12 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extens Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. 12:59. Juanma. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Todos? Bien. Claro, nítido, potente, te escucho. ¿Me permitís lo de Kili Roja y vamos a lo de Cerro, por favor? Sí, cómo no. Así también me permito escuchar un audio que me acaban de enviar sobre la cuestión de Fabricio Peralta. Bueno, te enviaron ahora y vas a escuchar. Voy a escuchar también. Sí, Dale, perfecto. Kili Rojas al aire, jugador paraguayo, arquero del Atlético Nacional de Medellín. La lástima que el momento que estamos pasando no le encontramos la vuelta. Bueno, es cuestión de aferrarnos a lo que queremos, a lo que quiere el director técnico nuevo, y bueno, a partir de ahora aferrarnos todos juntos y a salir de esta mala racha que son rachas, que son momentos nada más. Llegué, ya tuve la posibilidad de jugar, también agradezco eso a la directiva, al cuerpo técnico que me dan la posibilidad. Bueno, puedo tranquilamente salvarme y decir que me falta adaptación y todo eso, no. La verdad que recién llegué, me bajé el avión, bueno, toca estar ahora en un equipo grande, como dije en mi presentación, que es un desafío muy grande. Bueno, son rachas, también me tocó estar en esta racha mala en este partido. Bueno, ahora a partir de mañana será otro día y poner la mejor predisposición y salir de esta situación. Me hago responsable del primer gol, me hago responsable porque no tenía que pasar más en mi palo. Una lástima porque pensé que estaba bien ubicado. Bueno, y después ya con la desesperación del partido, no queriendo hacer bien las cosas, se apura, se desespera con el tema de que no podemos convertir el gol y quiere dar lo mejor para el equipo, y bueno, lastimosamente hoy me tocó esa racha. La desazón de no poder clasificar, teníamos mucha ilusión, la verdad que Nacional está acostumbrado a jugar equipos, o sea, a jugar torneos internacionales. Bueno, queríamos entrar a la siguiente fase porque ya asegurábamos entrar directo a fase de grupo de Copa Libertadores o a la Sudamericana. Pero bueno, como le dije, triste el camerino porque no salen las cosas, damos de cada uno lo mejor en sí para sacar de esto y no se está pudiendo sacar. Con Cubiertas Kumo Tire, volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas Kumo en Chacomer te llevas una sensacional mochila. Elegí Cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo, llévate una sensacional mochila. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítalos en Chacomer, Casa Central, 4 Bojones y todas las sucursales del país. Llegó Medalla Milagrosa, trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza,
fuerza. Cargue en estaciones de servicio Susa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Adquirí el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. 13:03. Cerro. No hubo fuera de contexto lo de Kili. No, habló solamente de... O sea que en la segunda respuesta que da parece que iba Dani a hablar escuchó, de... hablaremos que Dani, porque Sí. nos están viendo en YouTube, hermano, Sí. y Dani es el que escuchó atentamente. Yo escuché Él sabe esa lo de parte su también. misión. Lo que pasa es que estamos manejando una información que no podemos dar. Acá nosotros estábamos con Federico manejando una información. Exactamente. No, pero yo entiendo lo que iba a decir Fabio. Sí, lo que- Hay una parte donde pareciera ser que él iba a hacer una Yo pensé introducción. que, claro que iba a decir, en la desesperación yo solté la pelota para el segundo gol, pero no dijo eso. No, en la dijo que desesperación. estaban apurados para en el la gol. desesperación no hicimos el gol ahí. O sea, Los yo dos goles compañero fueron- de Kili. Y cierto Bueno. lo que dice Johnny también, el gol de acá también, mucha responsabilidad. Poné ya, Fabio, vamos con Cerro, hermano. Ya está, dale. Poné la música de Cerro será, dale. Vamos, hermano, mañana Cerro Guaraní, llamalo a Gerardo Guaraní que prepara. Y acá quiero, Johnny tiene dos temas, yo les aviso que arde Troya, hermano. Johnny, cuando entre Johnny, se va a generar una gran polémica. Otra cosa, tenemos que debatir sobre Cerro Guaraní, ya hablé. Olimpia Luqueño es el sábado. La intermedia, ¿viste? Sí, la innovación para la determinación, solamente Debatible, cinco mayores. No, pero no es el tema del debate. Ah, bueno. No, otra cosa, es mucho más fuerte. Ayer contamos esa esa largo línea. plazo- Ayer dio Bruno y con Dani teníamos la precisa. visión la visión que van a perder el trabajo. Muy muchos mala. jugadores Adultos. que son jugadores de intermedia, Sí. que no tienen posibilidad en la primera. Solamente cinco mayores, sí. 5 que sobrepasen la sub-23 pueden jugar. Y yo estaba averiguando también del otro lado de la historia, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque dicen que van perdiendo oportunidades los chicos menos de 23 años para jugar en este tipo de categorías, por ejemplo. Pero después suena a la A y no tienen inferiores. Y hay inferiores en esos clubes, ¿eh? En los 12 hay, 16. 16 equipos. No, pero No. está totalmente desconectada de la realidad. Así mismo. Ahora, yo entendería si, subieron, se van a mantener. No, cuando suban van a traer todos estos jugadores sub-30. Vamos, Cerro, hermano. Con algún... En mi caso, Claro, en mi caso, Algunas variantes, en mi ¿verdad? caso no. Me toca el feriado. Viste que la rotación Qué acá. lástima porque Ñalola 2 está en pleno... No, y justamente una cosa está ligada a la otra. No aprovechamos la posibilidad, ya que hay una suerte de distribución de feriado. Está bien. Entonces, Yo vengo mañana. Está muy bien. Yo vengo mañana. La ¿Seguro? otra vez no vine. porque no no sé. dijiste que iba a venir también y... Che, mira, qué bueno están los amigos acá, che. Federico riéndose de mí. No, a mí me salió justo, voy a a mí me salió contar justo. el día que me No, retire no, periodismo no, de no, qué no. club soy. Eso no es risa. No, te salió del alma. Del alma. No, te lo de salió. Ariel sí. Y Ariel, Ariel. no, pero Ariel pues, está en plena construcción, hermano. Y si viene, pues el feriado se cobra doble. ¿Por qué no le cedes, Federico? Vos tenés mucha plata. Yo creo que acá vos tenés marcar los feriados cruz hasta fin de año. No, Dale, vení. hermano, ¿eh? Bueno, Juanma, Bruno, vamos con lo de Cerro Porteño, hermano querido, porque es un partidazo, me parece. Cecilio Domínguez. Pero antes de entrar al partido, Bruno, que Sí. conecte lo que dijo Juanma. Ah, Porque lo él de- decía que Iba a justo escuchar recibió un un audio sobre lo de Fabricio. Lo de Fabricio. Y quiero un dato no menor. Cecilio Domínguez lo dijo, no lo dije yo ni nadie, que este partido contra Guaraní marca, no sé cuál si textualmente, si me podés buscar esa parte, pero como que marca el destino del campeonato para Cerro Porteño. O sea, este es un partido, no me acuerdo qué palabra, ¿vos te acordás, Juanma? no recuerdo textualmente, realmente, Bruno, no. Pero sí me hizo mención a lo que va a ser este partido y que va también en relación a lo que mencionábamos, que ellos hicieron una especie de compromiso para lo que va a ser el juego ante Guaraní. Bueno,
¿Qué te escribieron? Me confirman la información que estaban dando a conocer. Fabricio Peralta va a estar en la lista final de convocados del amistoso de la selección paraguaya contra Rusia. Y me agregaron lo siguiente: como en cada convocatoria hay una especie de lista de reservados, una lista amplia de 50 jugadores aproximadamente, donde claro, evidentemente hay que ver, es un solo partido amistoso, el viaje es lejos, es en Rusia, y hay que ver si van a estar todos a disposición, si es que nos cae alguno por alguna lesión, alguna dolencia. Pero me dijeron que Garnero, dentro de esa lista de reservados, ha incluido a varios futbolistas que han ganado la medalla de oro del preolímpico sub-23, que están allí, pueden ser tenidos en cuenta, pero que hay que ver la lista final de 23 cuando se reduce si realmente van a estar todos los que habitualmente son titulares en cada convocatoria de la selección mayor. Ah, mira vos. Y me dieron nombres. A ver. Aparece, siguiendo la línea de Cerro, Alan Núñez, y aparece también el centro delantero del momento, Kevin Parsajú. Ellos son jugadores que forman parte de una lista amplia, reitero, no significa que van a ser convocados, pero que ya están siendo tenidos en cuenta por Garnero. O sea, Alan Núñez y Kevin Parsajú entre los reservados y Fabricio Peralta en la lista final. Sí, en la lista final, exacto, así es. También me dieron el nombre de Iván Leguizamón, pero no lo incluyo porque él ya incluso debutó en la primera división, en la selección mayor, incluso en eliminatoria. Claro. Está bien. ¿Cuál es el equipo que prepara Cerro? Ya tenés un panorama un poco más claro. Está la base lista. Lo de Iturbe, reitero, si bien son más optimistas con relación a su presencia, al menos en la lista de convocados, que de hecho ayer ya lo dio a conocer, está Iturbe, pero no sé si va a arrancar de titular el extremo por derecha de Cerro Porteño. Después el resto, y va a repetir lo que presentó ante Sol de América: Jan Fernández, Alan Núñez, Ronaldo de Jesús, Bruno Valdés, Santiago Arzamendia. En el medio campo, de vuelta a la presencia de los tres volantes: Pirina Mota, Fabricio Peralta, Wilder Viera, Cecilio Domínguez, y arriba Alfio Oviedo. La duda que tiene Bernay es, primero que todo, lo de Iturbe, que así como están las cosas, estaría en el banco de suplentes, y piensan incluirlo de titular a Luis Riveros en esa posición. De confirmarse ya, Iturbe no está en plenitud para el partido de mañana. ¿El 9, Juanma? ¿El número 9? Alfio va a ser. Sí. Alfio Oviedo tiene la posibilidad también, Churín, por el peso, por la trascendencia, pero que también entrenó en estos días, pero me dijeron que es Alfio, es el que estaría arrancando allí titular. Pasa por si arranca Iturbe, y si no va a ser entonces el Tigre Riveros. El Tigre Riveros, que no estuvo en el partido anterior ni siquiera en el banco por un estado febril, no fue ninguna decisión técnica, fue una cuestión de salud, y sí, así como están las cosas, podría tener su oportunidad de arrancar de titular Luis Riveros. 400 entradas, 500 en total, con las de gentileza para el staff, son las que da Guaraní a Cerro para mañana, Juanma. Y ya se agotaron, las 400 que se puso a disposición para la venta ya están agotadas, y se dio una situación llamativa, particular, porque ayer Cerro daba a conocer los precios de las entradas para el sector visitante, y apareció 30.000 guaraníes. Pero aquí un amigo que va siempre a la cancha, que pudo adquirir incluso antes del anuncio oficial del Club Cerro Porteño, compró 20.000. Pero 20.000 guaraníes. Pero estamos hablando de un precio
popular tiene lo que va a ser en general el partido de mañana, Juanma, para todos, para el hincha de Cerro, 20.000. No, por eso, en el flyer del club de Cerro que se promocionó ayer, figuraba 30.000 guaraníes. Y esta persona, este aficionado, compró antes y compró a 20.000 guaraníes. Fíjate que el post de Cerro, inclusive el tweet donde anunciaban que el precio estaba a 30.000, ya no aparece, ¿eh? No, ya no aparece ese tweet. Me dice que está eliminado. Por lo visto hubo un error allí en el precio de la entrada y lo borraron. Preferencia 50.000, plateas 40.000, gradería local 20.000 y gradería visitante 20.000. El flyer que envió Guaraní para el partido. Guaraní, sí, por eso el flyer de Cerro figuraba 30.000, evidentemente hubo un error, porque ahora reviso de vuelta lo borraron y ya no lo volvieron a publicar. No, entonces hubo un error. Hubo Pero, un error. a ver, 19:30, lindo horario, me parece, ¿verdad? Porque da Muy tiempo bueno. a la gente para que vaya de la oficina. No, mañana Feriado. feriado. Ah, claro, perdón. La fuerza de la costumbre viernes. Mañana feriado, no, súper, espectacular. Mejor todavía. Para ir a ver. Yo le invitaría a Salamillo, pero no sé, Salamillo anda, no quiere más salir de la casa quinta. No, pero tiene razón. Ahí no hay aire. Guaraní es diferente. En el No, estadio pero es ni diferente. si le decís vamos a ir a Old Trafford, no. Ya no. ¿Tampoco el partido Olimpia? No, ¿No? nada. ¿En serio me decís? Sí. Raro, ¿eh? Algo pasa entonces. No quiere más salirse, amigo, de su cabuda ahí de... Pues da gusto, amante de la naturaleza. Sí, Está bien. no, si yo pudiera, Sí, sí. si yo pudiera estar en su lugar, haría lo mismo, ¿verdad? Bueno, así que no me creyeron cuando dije que cuando me retire el periodismo voy a contar de qué club soy. Vamos a hacer cuenta que ¿Puedo no pasó. contar lo que me dijo ¿Eh? lo que me dijo Federico sobre lo de Ricardo? ¿Puedo contar, Federico? ¿Me No. autorizado o no? ¿Sobre lo de qué? Ricardo. No. Mejor nomás no. No, si escuchamos todos. Claro. Se va a descomponer ya el No se va a componer, pero el va. anuncio ya va. Claro, tu cierta molestia por mi sonrisa va a quedar. Como que vamos a admitir algunas cosas, ¿entendés? Sí, no, mejor no. Dejémoslo ahí. Pero Bueno, es cierto, eso pasó. deja ahí porque Y va a aparece terminar el programa contando. diciendo una sorpresa, una revelación que el mundo ya sabía. Ahí O ya sea, creo que ya una no revelación, no. una revelación dijeron, pero algo que había sido ya se sabía, ¿verdad? Que un tipo había sido era del bueno. Juanma, para cerrar, tenés lo de Cecilio Domínguez, Quique. Para cerrar, probá el equipo de Cerro Porteño para mañana, por favor. Jan Fernández en el arco, Alan Núñez, la presencia de Ronaldo de Jesús junto con Bruno Valdés, Santiago Arzamendia, Robert Piris Lamota, Fabricio Peralta, Wilder Viera, los volantes de centrales, por izquierda Cecilio Domínguez, Alfio Viera arriba y probablemente arranque Luis Riveros. Juan Manuel Iturbe iría al banco de suplentes. Un abrazo. Dale con un saludo a todos. Adiós. A ver lo de Cecilio Domínguez. Bueno, significa mucho el partido contra Guaraní y todos los partidos que jugamos, la verdad. Porque nosotros no queremos aflojar porque sabemos la jerarquía de otros equipos que tampoco aflojan. Y bueno, si no ganamos, obviamente que después se alejan los equipos y se hace mucho más complicado. La verdad que es un partido muy importante, un partido que sin duda va a marcar si continuamos por la lucha o no quedamos ahí a ver qué pasa. Pero eso la verdad que en nuestra cabeza no está eso. Queremos ganar todos los partidos, salimos a ganar todos los partidos, demostramos que queremos ganar. Pero como dije recién, si cuando no se quiere dar los goles es muy difícil, la verdad. Pero nosotros trabajamos. Perdón, ¿cuál fue tu otra pregunta? Es un fracaso. La verdad que nosotros no queremos el segundo puesto. Sin duda que este equipo es muy, muy grande para estar en el segundo puesto. Y bueno, vamos a pelear hasta el final por salir campeón.
Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. El ñoño está para compartir y ahora lo ponemos a precio capé. Encontralo a 2 por 15.000. Pilsen recién hecha desde 1912. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregás y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lactos Trébol, 12 años Top of Mind. Lactos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribe al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbury tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Vamos a Gerardo. Vos tenés noticia internacional. Yo estoy emocionado porque arranca la temporada de Fórmula 1, mi querido Fabio. Bien. Bahrein, papá. Bueno, una información que envía ahora Juanma. Daniel Rivas también está entre los reservados, dice, para la selección nacional. Mira, el lateral izquierdo de Nacional. Daniel Rivas, hay que juntar eso con lo que decía Dani también. Alan Núñez. Pero él es de Cerro, ¿verdad? Sigue siendo de Cerro. Préstamo Nacional. Sí. Creció mucho ese muchacho. Y lo que hace rato vos pedías con el tema de la nota de Cecilio. No es que él, porque el famoso y otros partidos, donde sí creo que hay que darle cierto contexto, es que la conferencia de Cecilio fue antes del partido de Libertad. Sí. Porque él como que dice, porque arriba no afloja. Entonces, para darle una importancia más realista, ya que aflojó Libertad, porque unas horas después empató contra Tacuarembó, Cerro no está tan mal posicionado en relación al partido de mañana, donde justamente Cecilio había anotado un golazo con la camiseta de Guaraní contra Cerro en ese mismo estadio, en ese torneo de la pandemia. Fin de semana en Bahrein se corre. Ahí Joshua ya va a correr allí en la Fórmula 2. Fórmula 2. Joshua Duersen. Sí, señor. 7:30 de la mañana va a transmitir en ESPN. Mira vos. Qué bueno. ESPN se lo va a transmitir. Bueno, quería decir también que las chicas ayer, Copa de Oro, ganaron. Impresionante, un partidazo será. 3-2 a los 89 y a los 91 minutos. Metió los goles Paraguay. Los 3 goles de Jessica. 3 de Jessica Martínez, Pirayú Martínez. Qué grande Pirayú será. El domingo jugamos contra México a las 7 de la tarde. ¿Cuarto de final ya? Cuarto de final Copa Oro. Bueno, pruebas libres 2 de F1 del Gran Premio de Bahrein en directo.
Ahora, entrenamiento de Alonso y Sainz, está diciendo, por ejemplo, a ver, poneme este. Qué grande, papá, volvemos, vamos con la Fórmula 1. Lo voy a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir porque a mí me encanta la Fórmula. Me enganché otra vez ahora con la Fórmula 1, será. Verstappen, la movida que va a haber con Hamilton el próximo año se va a Ferrari. Vamos a ver qué pasa con Mercedes. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vos tenés bloque internacional. Está lo de Gerardo. Gerardo, ¿cómo te va Mobilex Free? Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Che, una vergüenza ayer de Botafogo Aurora, o sea, te da pena, será 6-0 goleano. Vos sabés que podía meterle 38 goles Botafogo. Y tempranito ya entró el primero, ya. No, pero... empezó el partido gol. No, ya sé, pero... 3-0. 3-0 terminó el primer tiempo. No es competitivo, ¿no? Un partido que vos mirás y... O sea, pero no puede existir el filtro porque mi gente que es el quinto de Bolivia. Entonces, no hay equiparación entre el quinto de Bolivia y el quinto de Brasil. Digo nomás, doy un ejemplo, capaz que el cuarto contra quinto. Pero este equipo, no hay... ¿cómo es que pudo clasificar, Federico? Porque le eliminaron a Melgar, que quizás puede tener un poco más de... pero Melgar, vos le tenés a Melgar como si fuera que... Pero un equipo... Pero el último de la región que es Bolivia, sabemos eso, ¿verdad? Melgar llegó a aquella copa con quién, con Lorenzo era el técnico. Che, vos te que ahora de Colombia viéndote hoy día en el programa. Me parece, o sea, me parece muy simpático como le... Pero no es cierto. Pero parece, Fabio, parece que le tiene como... el referente de sí, claro. Pero no boliviano. No, pero Melgar, Fabio, convengamos que Melgar tuvo aquel equipo que jugó una Copa Sudamericana semifinal. Sí, el que jugó contra Olimpia el año pasado era malísimo. Sí, pero ni aún así. El horrible Melgar de Perú, horrible. Apostarle en contra siempre. Si te va Aurora no te puede eliminar. Si te va a apostarla, hermano, no. De Aurora horrible, no es cachiñay ella, déjate de joder. Bueno, vamos a... ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos nuestro internacional, tenemos noticias destacadas, tenemos Gerardo, tenemos Tránsito, 1326. ¿Cómo estamos, Garcito, nosotros? 10. Bueno, poneme la polca Guaraní, hermano. Así como lo del Cerro, partidazo. ¿Cuál es más partido? ¿El Cerro Guaraní o el Olimpia Luqueño? Mira que Olimpia Luqueño, otro partidazo también. Los dos están en la misma condición. Por la tabla ¿Libertad con quién juega? Libertad por la tabla nacional. Si es por la tabla, Olimpia Luqueño, porque Olimpia, Cerro y Guaraní están en la misma línea y Luqueño está encima 12. De los tres. Pero el partido que va a dejar secuelas puede ser de Guaraní. Del lado del dramatismo. Sí. Lo del Cerro, fíjate que yo creo que si no era este contexto, a Iturbe lo guardaban. El Olimpia Luqueño es en Sajonia. En el Defensores del Chaco, sí. Pero el horario ya es 20:30. Sí, 20:30. El sábado. Claro, porque el de mañana es 19:30 para que no se... después vas a pasar el ubicol del gol, el ubicol del fútbol con todos los partidos. En función del campeonato y por cómo está Luqueño, porque Luqueño es el diferenciador. Hoy Olimpia Luqueño es más, pero se entiende que en esto hay mucho dramatismo y el que llega de forma más dramática de los cuatro es Cerro. Claro. Más allá sí, que Guaraní está también. El Moro, ese que Guaraní siempre es quita técnico de Cerro. Y la última vez Gavilán, que venía de muchos empates, perdió contra Guaraní en el Rogelio S. Liviere y dio una conferencia diciendo que ya estoy afuera. ¿Qué va a poner Guaraní? Poné la música de Guaraní, Quique, por favor, y vamos. ¿Qué va a poner Guaraní? Después ya vamos con la noticia destacada. ¿Qué hora juega Trinidense hoy? 19 horas. A las 19. Arrancamos a las 18. Sí, señor. ¿Hay hecho perfil entonces? Completo. ¿Por qué? Voy a entrar en la guerra completo. Esto es culpa de Ariel también, que él contagia este tipo de cosas para hablar así. No, está bien. Edición completa. La cara de Ariel fue de ese, ¿viste? El padre cuando ve que el hijo progresó ahí. Ayer estaba escuchando Ancho Perfil. Y vos sabés que Víctor Río, yo pensé que una vez nomás fue que escuché mal. Les puté a los oyentes también, será en el WhatsApp. Le llamó un tipo, o sea, le ponen audio WhatsApp, nos copian, ¿verdad? Ponen el audio WhatsApp. Bueno, nosotros fuimos primero, ¿verdad? Aunque lo quieran negar. Vos sabés que
puso el audio WhatsApp y le dijo a un tipo, ¿qué? Ustedes hablan todo negativo de tal cosa, de Ciudad del Este, algo así era, ¿verdad? Y Salen le dijo, Vito, y andé boludo, ¿y por qué vos no decís? No, uno andé hablando, entonces voy a contar la noticia positiva. ¿Qué es lo que te plaguea? Bueno, chao, le digo, y le corto. Le corta así el audio WhatsApp y él. ¿Así hizo? Sí. No, de repente le contesta y Diego es más político, viste que Diego es bola. Y él dice, no sea majadero, no así muchacho, así se hace del bonacho. Populista, pues. Populista. Sí. Se cuida, ella está buscando una banca para el próximo año, si se va al Parlamento, ahí en el poder y este va a ser. Ayer pidió al aire un programa para el ancho los sábados, ¿eso es cierto? Dice, creo que tenemos que hacer la campaña. Yo llegué a pedir. Las 2 de la tarde es un buen horario. Sí. No. Ancho perfil. Dale a las 4. Edición especial, sí, a las 4, antes de los partidos. Vos sabés el rating que van a tener. De 2 a 4, sí. Y ustedes sabían que Víctor Ríos. Dándosela al fútbol, por supuesto. Sí. La radio ABC Cardinal, una radio muy paraguaya, te diré. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos el distingo de tener programas de acervo nacional paraguayo, no sé cómo decirte. Emitimos cultura paraguaya, música paraguaya. Miguel Solade tiene su programa los viernes. Yo me tiento Paraguay. Me tiento porque me acuerdo de la llamada a las 3 de la mañana a Ariel, a Miguel Solade. Vos, Federico, enseguida te reíste. Vos me contaste que no te voy a más, mira. Voy a poner una mampara. Espera, me voy a poner acervo nacional el reemplazante de... Decime, Miguel, ¿qué es lo que defendiendo nuestro juglar, ¿verdad? Sí. No, y Choco, Víctor Ríos tiene un programón los domingos a la mañana, papá, que pone música paraguaya. La gente que le llama, cómo le envía mensajes y habla él en guaraní, castellano, un encantador de serpiente, pero también en otro Choco. Y vos sabés a la gente cómo les quiere, cómo impresionante. Y domingo a la mañana vos da gusto escuchar la música paraguaya. Muchísima gente. Temprano lo arranca el programa, ¿verdad, Quique? Claro, porque confirmame por el horario. ¿A qué hora? A las 12. A las 12 del mediodía. ¿Cómo? A las 12 del mediodía. 12 del mediodía. 12, y bueno, 12 del mediodía está haciendo pasadito, empezar a chupar, a escuchar la música. No, sí, ese es mortal. Sí, tienen. Y encima le deja conceder a la gente, porque a las 2 ya se va. A las 2 horas hace la gente, 2 horas a full. Pero a full, no. Federico, vos sabés la cantidad de mensajes que recibe. Cuando voy manejando, escucho y da gusto escuchar la música. Escucho el de Yubi, que trae grupo en vivo paraguayo también. También. A la mañana, sí, da gusto. Sí. A esa hora tenemos muchos programas culturales de nuestra música, de nuestra patria. Tenemos programas de economía. ¿De qué es lo que no tenemos acá? Será una cosa impresionante. Bueno, pone música guaraní, hermano, y basta ya. Vamos con Gerardito. Gerardo, ¿qué tiene Guaraní para enfrentar mañana a Cerro? Y viene con cambios para recibir mañana, como decías, a Cerro Porteño, 19:30 horas, en la apertura de la fecha 8 en Dos Bocas. Pero hoy va a ser la última actividad y ahí va a confirmar el equipo. Gaspar Servio, Daniel Pérez, Mario López Quintana, Paul Riveros y Alexis Cantero de lateral izquierdo. Vuelve a la línea de 4, nada de experimentar, así como lo hizo la fecha pasada en el Encarnación ante Olimpia y le fue muy mal a Bobaglio. Richard Prieto, Agustín Mansur, Steven Moreira, Danilo Santa Cruz podría arrancar de titular y arriba la vuelta de Walter González, él es el jugador de Olimpia prestado a Guaraní para hacer pareja junto a Adrián Alcaraz en la ofensiva aborigen. 500 entradas para los cerristas que ya están a la venta desde hace unos días y el resto para los aborígenes que esperan llenar su cancha, preferencia aquí 50.000 guaraníes, plateas 40.000 guaraníes y en las graderías 20.000 tanto para el local como para el visitante. Repito, mañana 19:30 horas Guaraní recibe a Cerro Porteño y hoy Bobaglio confirmará el equipo en la última actividad fijada en Dos Bocas a partir de las 18 horas. Estamos hablando entonces, Gerardo, de 3 cambios en Guaraní. Alexis Cantero como lateral izquierdo, va a jugar Danilo Santa Cruz y la vuelta de Walter González en el ataque. Sí, señor, 3 cambios que se anuncia y incluso puede ser más. Vamos a ver si se anima a tocar el equipo así como lo hizo la fecha pasada. Alexis Cantero de lateral izquierdo,
pierde la posición Sebastián Saracho porque hizo una línea de 3, una línea de 5 que se confundió bastante ante Olimpia la fecha pasada, y Danilo Santa Cruz entró en el segundo tiempo, y también puede ser como cuarto volante, ¿por qué no? Ibarrola, el mismo Alexis Cantero, y la presencia de Walter González, quien estaba suspendido por 2 fechas, ahora vuelve para hacer pareja con Adrián Alcaraz, y perdería en este caso la posición el argentino Paul Charpentier. Ahora, Gerardo, lo que tiene que ver con Bobaglio y su trabajo, ¿está siendo observado? ¿No va a pasar nada en Guaraní si por ahí hay un traspié ante Cerro? No cayó nada bien en la directiva de Guaraní. La presentación de Guaraní de ante Olimpia, ¿por qué tocó el equipo? Esa fue la pregunta que todos se hicieron, porque venía, es cierto, de 2 empates hace 3 partidos que Guaraní no suma de a 3, 2 últimos partidos antes del Olimpia en Encarnación, 2 empates, y después esa caída catastrófica. ¿Por qué tocó el equipo? Y bueno, hubo llamada de atención por parte de la directiva a Bobaglio, según nos pudimos enterar, y por otro lado, pues la gente de Guaraní, es decir, la directiva de Guaraní no acompañó al plantel hasta Encarnación, algo que llama también la atención. Ningún directivo se acompañó a la delegación de Guaraní, porque se estila aquí en nuestro medio que los directivos siempre tienen que estar arropando a los jugadores, pero tal cosa no ocurrió en la última fecha en la ciudad de Encarnación. Y bueno, vamos a ver si recupera o no Guaraní ante Cerro Porteño en una parada muy difícil que tiene Bobaglio, el técnico de Guaraní. Fabio. Bueno, Gerardo, a esperar entonces lo que va a ser el partido, nada de experimentos en Bobaglio, línea de 4, el enganche sería Danilo, entonces ahí Salomoni también pierde su lugar para que Prieto juegue de volante. Salomoni, que era el favorito y ya era resistido por la parcialidad aborigen, volvió a jugar ante Olimpia, fue uno de los cambios, y yo creo que incluso puede haber más de 3 cambios. Pero eso, como les decía, eso se va a confirmar en la tarde de hoy, porque ayer normalmente los miércoles suele parar el equipo. Ayer no paró el equipo, se trabajó más bien en lo táctico y en la definición, y hoy se espera que pare el equipo, porque por eso insisto, puede haber incluso más de 3 cambios. La presencia de Ibarrola o el mismo Matías Martínez, que se sigue esperando por él, pero no llegó bien en lo físico, y por ello sigue teniendo esperanza la gente de Guaraní en Matías Martínez, una de las incorporaciones. Y lo de Danilo Santa Cruz, que podría arrancar de titular por Salomoni. Bueno, gracias, muy amable mi querido Gerard. Hasta luego, gracias a todos. Adiós, chao, chao. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones. No dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021 550 100
189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Bueno, vamos a repetir esto. Los campeones del Conmebol preolímpico que fueron reservados por Daniel Garnero: Kevin Parzajuk de Olimpia, Alan Núñez de Cerro Porteño y Daniel Rivas de Nacional. Esto para el amistoso ante Rusia. ¿Se acuerdan que acá el presidente Robert Harrison nos había adelantado del amistoso de Rusia? Sí. Sí. Y Fabricio. ¿En qué fecha? Y Fabricio Peralta. Sí, lunes 25 de marzo, el partido. Sí, señor. En Moscú. Vamos a cumplir, Quique, por favor. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Hoy es jueves, víspera de feriado, y atención con el tráfico que tenemos en estos momentos en la zona de Santa Teresa, desde Curva de la Muerte hasta la salida a Madame Lynch. Terrible está el tráfico en esa zona. También me habían dicho que en la zona de Mariscal López y Gualdino Ramón Lovera, estamos hablando ya en la zona norte de Fernando de la Mora, obras viales que se hacen que no terminan nunca y que también congestionan permanentemente el tráfico en este día jueves, mañana feriado, y la gente que tiene que tomar en cuenta este tipo de detalles que estamos observando a través de el mapa en cuanto al tráfico que tenemos en los diferentes sectores del país. No te olvides de cargar energías y también tu tanque de combustible en Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y la agenda para esta tarde en Europa: tenemos 17:30 horas el partido Athletic Bilbao ante el Atlético Madrid, Copa del Rey semifinal. Para conocer al otro finalista, uno de ellos ya es el Mallorca, que ha clasificado a la final de este torneo. Ayer recordemos que quedó fuera de los octavos de final de la FA Cup el equipo del Brighton, con Julio Enciso desde el minuto 70 del segundo tiempo. Entró bien, creó muchas faltas y después ya la desesperación porque no entraba el gol del empate, terminó clasificando al Wolverhampton, en donde está lesionado en estos momentos Enzo González. De hecho todavía no juega en la primera división. Y con respecto a Copa Libertadores, lo que tenemos hoy, aparte del partido trinidense ante el Nacional, que se va a jugar en Quito, en el estadio de la Liga Universitaria, tenemos lo que tiene que ver con Copa Libertadores, el otro partido que justamente va a definir la llave de fase 3. Colo-Colo, que ya ganó la ida, recibe a Godoy Cruz en Santiago. La ida ganó el equipo de Guillermo Paiva por 1-0, y el ganador de esta serie va a enfrentar al ganador de Trinidense Nacional en lo que tiene que ver entonces con la Copa Libertadores fase 3.
La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. María José Núñez, Marketing Farma Oliva. Gusto de saludarte, María José. ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Un saludo a vos, a todos los compañeros y a toda la audiencia. Como siempre, preparando el calendario, preparando todo lo que es la promo. Se viene promo Semana Santa en Farma Oliva. ¿Podés contarnos, por favor? Bueno, en realidad tenés la primicia, Bruno, porque el lanzamiento de la promo Semana Santa es el día de mañana y bueno, ya nos adelantamos al feriado que es mañana y la audiencia de Canal Deportivo tiene la primicia que mañana estamos lanzando esta promo de Semana Santa que es súper fácil y ya pueden empezar a ingresar a las redes de Farma Oliva. Súper fácil, @Farmoliva en Instagram y Farmoliva en Facebook. ¿Por qué? Porque vamos a estar sorteando solamente siguiendo las redes de Farmoliva, vales de combustible, vales de supermercado, kits de indispensables, kits viajeros para la gente, para toda la gente, acompañados de un termo de tereré, todo para la Semana Santa. O sea, vamos a equipar para que vos vayas, te distraigas en esta Semana Santa solamente siguiendo las páginas de Farmoliva, sin hacer ninguna compra, sin hacer nada, solamente siguiendo las páginas de Farmoliva vas a poder ganar. Vale de combustible de 500.000, vale de supermercado de 500.000, kit viajeros y todos acompañados con un termo de Farmoliva. Adelantándonos ya a la Semana Santa. Termo, aquí de supermercado, o sea, es como para que te vayas al fin de semana todo equipado ya, no tenés que llevar tu colchoncito nomás ya. Así mismo, ya nos adelantamos en la Semana Santa, mira, con 20 días de anticipación ya estamos hablando de la Semana Santa, mira lo que te digo. Qué bueno. Esto es válido en todos los locales, en todas las sucursales, ¿verdad? Esto es para las redes sociales, o sea que es súper fácil, no hace falta que vos te vayas a hacer ninguna compra, es simplemente seguir las redes de Farmoliva en Instagram o en Facebook o ahora podés hacerlo, realmente mañana sale ya este posteo, vos tenés la primicia, todos los oyentes de Canal Deportivo tienen primicia, que a partir de mañana ya va a estar el flyer ahí para que empiecen a decirle a todos sus amigos de que van a poder ganar combustible, vale supermercado, termos acompañados porque el tereré pues es indispensable con nuestros calores, ¿verdad? Sí. Y también el kit lo que tiene es todo lo indispensable, ¿verdad? Para que te sientas seguro, ¿verdad? Analgésico, antiinflamatorio, alcohol, curita, todo como un botiquín, ¿verdad? Que no te puede dejar de faltar en el auto, en la mochila, en el bolso, para que vos estés tranquilo y seguro en esta Semana Santa y vayas y disfrutes, te vayas a la casa de la familia, ¿verdad? Pero que lleves avío, como se dice, con tu vale de súper, habiendo ganado un vale de súper, ¿por qué no, verdad? Sí. Espectacular. No, muy buena idea, en serio. María José, éxito como siempre a las órdenes. Un fuerte abrazo. Gracias por la primicia, por esta noticia que la gente ya está tomando apunte y se prepara con todo con Farmoliva. Muchísimas gracias. Muy amable. A vos, Bruno, que estés bien, gracias. Igual. María José Núñez, del Departamento Marketing de Farma Oliva, hablando con nosotros. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Losarrab de Garelli Estructuras. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras.
El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Copa Libertadores fase 2. Hoy 19 horas la revancha entre el Nacional de Quito, que va a jugar en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Este compromiso, arbitraje de John Ospina. En el bar estará John Perdomo, de nacionalidad colombiana, el equipo arbitral para lo que va a ser la jornada de esta noche. El equipo que prepara a José Arrúa, el técnico de Trinidense, con Víctor Zamudio en el arco, César Benítez, Gilberto Flores, David Villalba y Sergio Mendoza. Joel Román, Luis de la Cruz, Marcos Riveros, Juan Salcedo y Pedro del Valle, poblando la media cancha, y arriba Fernando Romero. En lo que tiene que ver con el ámbito local, recordemos que mañana se va a jugar el primer partido de la fecha 8, Guaraní Cerro Porteño 19:30 horas, en Dos Bocas. El sábado Ameliano va a recibir al 2 de mayo en Villa Lisa 18 horas, Olimpia Luqueño 20:30 horas, Defensores del Chaco el sábado. El domingo General Caballero va a recibir en Mallorquín a Trinidense a partir de las 18, Nacional Libertad 20:30 horas el domingo en el Arsenio Erico. Para el lunes, Tacuary va a ser de local en el Arsenio Erico, también enfrentando a Sol de América desde las 19:30. Y una información de último momento que afecta a Guaireña. La FIFA falló a favor de Luciano Taylor, que fue técnico de Guaireña, sí, $60,000. Hasta eso, Guaireña, que se fue a la intermedia nuevamente, y también tiene inhibición hasta pagar esta deuda de $60,000. 7 por 6. Hasta eso le pasó a Guaireña, que con el cambio de directiva que 7 hubo por 6, faltante. ¿cuánto? 42. Y bueno, en 450 por ahí redondeale. 450 millones tiene que pagarle Guaireña. ¿Me permitís esto? Sí, cómo no. Atención, señores. Dominio de Mercedes en las pruebas libres 2 del Gran Premio de Bahrein. Primero, Lewis Hamilton. Segundo, George Russell. Tercero, Fernando Alonso. Cuarto, Carlos Sainz. Y recién en la sexta posición aparece Max Verstappen. Y hablan de que tiene estoy leyendo lo que dice Marca, que tuvo un pobre desempeño de motor. ¿Cómo quiero que Hamilton gane su octavo título, hermano? Va a pasar a ser el récordman de Fórmula 1, superando a Schumacher, que tiene 7 títulos. Pero no sé, a lo mejor Verstappen está disimulando, y a la hora de la verdad Red Bull otra vez va a dominar este año. Cerramos. ¿Tenés algo más de noticias destacadas? Bueno, y para recordar que si hoy clasifica Trinidense se arma un problemón para la siguiente semana. No hay estadios para jugar a Libertadores. Para Nacional hay un problema, salvo que juegue el martes. Y si juega el martes, ¿qué hace la divisional con el partido Nacional Libertad del domingo? Es todo un tema. Llamala a Johnny. Antes de cerrar, ya no va a haber tiempo. Vos sabés que Johnny dice que los jóvenes son unos haraganes, porque escriben mensajes de texto y escriben, por ejemplo, en vez de por qué, ponen una P y una X. Y vos tenés que adivinar más o menos. XQ. Pero hace rato XQ. ¿Por qué? Mensaje de texto. Exacto, XQ. Es una vergüenza. De la época de mensaje de texto, hace 20 años. ¿Por qué XQ? Sí. ¿Por qué significa? Hola sin H. Así mismo. No, pero te abrevian. Y vos sabés que Johnny estaba muy enojado. Y después debatimos. Le dije yo, Johnny, a Prato y a Richard Ortiz, no creo que le ponga contra el Luqueño el técnico si se juega el jueves de la vida de la Sudamericana contra Meliano. Sería un error. Y me dijo, no, hay mucho tiempo. No, ya sé. Pero no, vos al dejaste para estos jugadores que no son jugadores de 20 años. Y tenés que dosificar ya. Yo creo que son estos dos partidos. Si me decía Olimpia, Luqueño y Sudamericana, y después ver qué pasa para el siguiente partido de campeonato. No. Tiene que llegar con todo. Vos te juegas Sudamericana, una ahí, o te va o te queda. Y aparte hay tiempo, Bruno. Sábado a no jueves. Puede Pico jugar Bruguera, no puede jugar otro delantero. Y va a descuidar el campeonato, tiene que sumar. No puede jugar otro volante. No es lo mismo que Prato. ¿Cómo? No es lo mismo que Prato, digo. Viste que Prato está jugando bien. Prato. Claro. Bueno, te sale lo bien. Prato pasa que dijiste. Prato. No escuchaste bien nomás. Prato. Pero mío, se te Prato. Chaquetana, por lo menos los nombres los Oso Prato. La eminencia del feriado está ya. No, ya me estoy dando cuenta. Bueno. ¿Está Johnny? ¿Tema para el feriado entonces? Tema para el feriado. Los jóvenes. Mañana. Johnny.
la audiencia Bruno, joven. buen día, saludos para todos. Johnny, dejamos para mañana. ¿Cómo no, señor? Pero ¿qué por ejemplo te molesta, verdad? Johnny, ¿Cuáles son las abreviaciones? El TQM, por ejemplo. TQM. Sí, no, tenés que... Y ese te quiero mucho, adivinar. ¿por qué te enojas si te pones TQM? ¿Qué me querés más? Tenés que adivinar. No solamente eso, Pero Bruno. ¿cómo? Pero no, No es so- adivinar, Johnny. no TQM, solamente ¿qué la te va? escritura. Vos ponés te quiero mucho, ¿qué significa eso? No, pero eso suena hasta, podríamos decir, bien, suena mejor, pero ya no quieren leer. Y mira que en el celular tienen todo. No Tienen quieren vivo. leer y no quieren escribir. El diario ABC tienen en el celular y nadie se anima a leer el diario de mayor circulación de la República, lamentable. Mañana. Yo anteriormente compraba a veces. Bruno, en mi- Bueno, y mañana debatimos el tema de Temporáneo, qué poner, Pero un debate extemporáneo, ya se debatió hace mucho de esto de los chicos que no quieren. Pero vos que no sabés lo quieren. que hace poco leí un periodista uruguayo que Porque enseña no, en la no tiene razón, universidad. porque, como dijimos, fue el mensaje de texto. Ya hace mucho. El SMS. Pero ese tema no quiere leer y compañía. el SMS te da un límite de letra del mensaje. Entonces, ahí como se llaman las abreviaciones o abreviaturas. Después ahí, cosas muy feas como hola sin H suena mal. ¿Verdad? Sí. Y la Q y la TL, hola, ¿qué tal? No, eso no. Eso no, Johnny, ¿verdad? ¿Dónde te escriben DND? Claro. ¿Por qué lo que pero mira lo que escribe Néstor en el grupo. ¿Por qué lo que cómo se abrevia? ¿Cómo se abrevia? PQLQ nomás. Y bueno, y eso yo no le respondo, no. Y por más que sea Luciana, no, que me escriba bien. Pero Johnny, yo creo que hace por una experiencia de la nena. Y es así, Johnny, es lo que nos toca ver. Prefiere mirar 20 minutos en YouTube antes de leer. Y vos pedís mucho, ya vos pedís que nuestros hijos lean el ABC. ¿Cómo leíamos nosotros? El impreso. La puta, nosotros íbamos directo al crucigrama, hermano. Ahora Claro. nada, pero chico, tengo un crucigrama con un chico de 10, 11 años. Los tiempos han cambiado. Pasa que antes había 2 canales de televisión, Johnny. Y los dos daban. Entonces nos teníamos que rebuscar. Federico, leíamos ¿Te acuerdas la revistas época de viejas, Vivi Landó? Qué linda época, qué linda era Vivi. Hasta ahora muy linda la señora. Y era la época. Vivi Landó, ¿no te acuerdas que hacía No, pero vos te acordás, Bruno, vos te acordás, el Bruno, show que- mágico de Vivi. ¿Verdad? Daban los 2 canales. Era un programa tipo Xuxa. Daban los 2 canales la misma programación a la misma hora. O sea, en un lado estaba Bruno Masi, en el otro lado Rubén Rodríguez. Sí, Vivi Xuxa. Tiempo de moda y la competencia. Toda la misma hora y vos no tenías opción para ver. Entonces ahí tenías que rebuscarte porque era tan aburrido que. A la hora del té, Federico, en un canal. Sí. Tiempo de moda. Tiempo de moda, nosotros, exactamente. No, pero yo no me, Entonces, yo no me perdía vos tiempo. no El tenías de opción. Canal 9, el de Tiempo de Moda. Tiene, Sí, la señora. Esa era la mejor época de. American School. Noemí Gómez era. No, ese era imperio. Yo no me perdía ese. Y ahí estaba la mejor en aquella época. Te entretenías bien, ¿verdad? ¿verdad? La época de Lorena Ari y compañía. No, olvídate. ¿Cómo se llamaba? Pamela Zarza. No. Una locura. Laura Martino. Laura Martino. Ayesa Frutos. Ayesa Fue un poquito Frutos. más. Ayesa Frutos. Rocío Ella Núñez. estaba antes. Rocío Núñez. Ella venía Malazo. después. Sí. Paola. Pero no. Vivi Landó, que le cuenten a Vivi, que la roben y le cuenten que yo digo que ¿Cómo? hasta, Ingrid Poca, bien, somos de la época, hermano. Verónica Chávez, la esposa de Toyo Toyo, Sí, también claro. era modelo. Y después, ¿cómo se llama? No, Alejandra Playones. Alejandra también, de la vieja guardia. Playones, sí. No, que le hagan saber a Vivi que es muy linda. Vivi participó, Bruno, de un concierto en Olimpia. A ver, creo que fue mejor de la Lumínica. Ya por el año 93, 94 aproximadamente. Pero ella Y está no, muy escúchate. activa en redes, Johnny. Sí. Sí. ¿Y vos no le podés escribir de mi parte? Hace un poco nos conocimos con el hermano que es baterista. Ah, mira vos. En un show en Midesa. Pero Estábamos ahí pero y sí digo, es yo muy soy tal, distinguida ella la señora. De hecho, hace poco Mabel y compañía fueron a hacer el programa Costanera a la mañana y ella estaba caminando por Costanera. ¿Viste? Vivi. Se cuida. Sí. Yo habría que invitarla a la señora Vivi para el Super Sábado. Un sábado. ¿Por qué me vas a super sábado, mano? Y no un Me imagino la cara de la Johnny. mujer, de verdad, no. Chao, nos vamos, no, es una vergüenza. No. Parte de lo que decía Cardona, chao.
La deuda que habíamos recibido más o menos estaba cerca de 72 millones de dólares. Yo te tengo que convertir en dólares. 72 millones de dólares. Y 70 y pilones estaban más o menos con intereses, con todo eso así, estaban no calzados. Que lo que hicimos, fuimos calzando, fuimos trabajando, fuimos dándole, conseguíamos un contrato de sponsor, le decíamos, mira, tenés esto, aplicar este contrato a esa deuda, esto ya no va a manejar. Cuando vos tenés este tipo de sponsor, agarrás y gastás más, y compras más. Lo que hicimos es, esto fue meter en una cuenta, en un contrato fiduciario que ya está disponible para que el club se aplique a deuda. Y eso va a cancelar deudas, no hay otro que, entonces de esa manera lo fuimos haciendo. Contento con el apoyo de mucha gente, tocamos todas las puertas que había, no había otra manera. Y bajar los gastos, y también hemos ido cumpliendo con el plantel durante más de 20 y pico meses.